abro el boliche, esta es la persiana imaginaria y voy a presentar en este especial de domingo a Adriana Amado. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Si ustedes pudieran ver el detalle, verían que 12 víboras han muerto para darle abrigo a Adriana Amado, pero en realidad es todo sintético porque ella no haría eso ya a esta altura. Está Pablo de León. ¿Me dijo hooligan? Dexter? Sí, te dijo hooligan. Dijo que tenías cara de hooligan. Yo soy un ser de luz. ¿Qué voy a hacer? Ese es un ser de luz. Veremos de cuántos watts. Y está Osvaldo Bazán. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Otro ser de plus. Y Lucía Salinas. ¿Cómo estás, Lu? ¿Qué tal? Bien, muy buenas noches. Del otro lado del océano, y ya le agradecemos por la diferencia horaria que nos haya aguardado, está en Lisboa Andrés Malamud, politólogo, que nos va a ayudar a pensar un ratito qué significa para este momento de este gobierno esta especie de cisne blanco. No es que era imposible ganar la Copa América, porque Argentina siempre es una potencia, pero bueno, no era tan fácil. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo te va? Lo primero que te preguntaría es, ¿tiene impacto y de qué durabilidad este triunfo de Argentina en un gobierno, en un oficialismo? Los estudios indican que tiene un impacto positivo. Las victorias deportivas generan un efecto de sobredimensionamiento de las cosas buenas. Cuando nos pasa con todo, cuando ganamos una rifa, sentimos que nuestro auto funciona mejor. Ahora, el tiempo que esto dura, según los estudios, es alrededor de 10 días. Es decir, que las encuestas el gobierno va a mejorar. Es muy difícil que llegue con resto para las elecciones. Así que, a ver, pasemos en limpio, esto es muy interesante. Hay una acción de sesgo por el cual, si me va bien, es decir, le va bien a Argentina, como dirían, todo es más bello. Mi auto es más bello, mi gobierno es más bello, aunque no sea mi gobierno. Pero la durabilidad es baja. Así es. Esto depende de una serie de factores. Tiene que ver también con la intensidad del evento y cuánta gente es hincha. En este caso, prácticamente todos. Así que el gobierno tiene todo a favor para que esto cause un impacto positivo. Lo que no tiene a favor es el tiempo, porque las elecciones tendrían que ser en las próximas 2 semanas para que esto realmente afecte de manera significativa. A partir de los 10 días, el efecto empieza a ser prácticamente difícil de notar. Andrés, cuando vos hablas de 10 días, ¿en serio hay estudios que hablan de 10 días o es figurado que das esa cifra? Hay estudios que justamente lo que hacen es estudiar el impacto de esto el tiempo posterior y hablan de 10 días. Puede pasar esto, puede pasar que los estudios no estén hechos en toda la extensión temporal, no estén hechos también al mes y a los 2 meses, pero lo que detectan es un reajuste de las expectativas después de un cierto tiempo. Y los estudios de los que tengo conocimiento se fijan en los 10 días, justamente como el techo de relevancia. Aprovechamos que estás de lejos, a veces de lejos se ve mejor en la panorámica. Quiero invitarte a hacer una reflexión de cada uno de los 2 grandes campamentos de la política argentina. Primero hablemos del Frente de Todos. Máximo el jueves marcó la cancha, diría uno, muy fuerte. Dijo, tenemos que tener más autoestima como país. Siempre vamos a pedir la validación afuera. Y yo no quiero un país que sea el juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de los laboratorios extranjeros. Si así no fue con los laboratorios, ¿cómo nos va a ir con el FMI? Al otro día en Tucumán, el día de la independencia, Alberto dijo, si alguien espera que yo claudique ante acreedores o laboratorios, se equivoca, no lo voy a hacer, antes me voy a mi casa. Fue fuerte ese cruce en general, Máximo, no es tan específico, sobre todo en público, para impactar en la línea de flotación de Alberto, y pareció un misil directo al casco de Alberto. ¿Qué pensás vos de ahí? El discurso de Máximo es estándar. Es lo que hacen los gobiernos nacionalistas o progresistas o populistas, también llamados, en todo el mundo, pero principalmente en América Latina. El discurso de la autoestima era de Lula, y lo decía tanto para el frente doméstico como cuando se refería a la política exterior de Brasil durante los 8 años que gobernó. Así que venga de Máximo es lo que uno debe esperar. Lo que es inesperado es que se lo dirija a Alberto. Claro. Que no sea un discurso del gobierno progresista, nacionalista, populista contra la derecha, sino dentro de sus propias líneas. Y acá es donde vemos que hay 2 versiones del Frente de Todos. Es un partido político, es el peronismo, pero el presidente no es el líder del partido.
Y el hijo de la lideresa es el que le manda este misil, que no es ni siquiera demasiado subterráneo, porque el presidente se dio cuenta, asumió que era para él y para su equipo. Entonces la discusión pasa ahora por si su equipo va a seguir estando después de las elecciones o se lo van a mandar de manera explícita o implícita a combate. Por ejemplo, si van a candidatear a los ministros para hacer lugar en el próximo gabinete a partir de diciembre. Voy a pedirle a Adriana que se prepare, a ver si ya tenemos cámara, y mientras te voy preguntando, si Pablo también. Pablo tiene cámara, dale entonces. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Hola, Pablo. Tomo esto último que charlaban recién con Diego, pero digo, ¿no hay comprensión en el frente de todos que si le pegan a Alberto, o sea, si le hacen daño a la gestión de Alberto, también lesionan lo que es la actualidad, pero también el futuro de Cristina y de su hijo en una eventual candidatura de Máximo o de Kicillof? No tiene una idea de que hay una continuidad, que no es que Alberto puede salir lastimado o algo así y ellos no. Yo supongo que el cálculo que ellos hacen ecuaciona dos males. El mal de dañar a Alberto o el mal de dejar que Alberto siga haciendo lo que está haciendo. Y en esta evaluación lo que resuelven es que es peor dejarlo hacer lo que está haciendo. Mejor es dispararle para corregir el rumbo. Pero evidentemente acá no hay una alternativa favorable y una desfavorable. Son las dos desfavorables y están midiendo riesgos, a ver qué los daña menos. Bien, fíjense ustedes desde Lisboa la contundencia de Andrés para caracterizar, no te quiero quemar, como un jugador que viene haciendo jueguito, se le tiene que caer, ahora Adriana Amado. Sí, mencionabas que era un clásico de los discursos populistas, pero cuando relacionabas con Lula, en esa época no había una oposición activa en las calles, entonces esos discursos solían tener como eran como más englobadores. Ahora estamos viendo que están protestando en Cuba. Digo, ¿cuánto impacta esta efervescencia que hay en las calles de toda Latinoamérica con repetir esa receta del discurso populista en el 2021? Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Yo creo que impacta fuerte y que Cristina lo tiene muy en cuenta. Más allá de lo que uno pueda pensar de ella, tiene la oreja en tierra habitualmente y escucha los ruidos que producen los pueblos. Y la situación está combustible en América Latina. No era demasiado genial, demasiado famosa antes de la pandemia, porque ya había un amesetamiento de la reducción de la desigualdad, y después de la pandemia vamos a ser no solamente más desiguales, sino sobre todo más pobres. Y América Latina está explotando por las costuras por todos lados. Y el temor es que vuelva a pasar en Argentina como pasó en 2001. Y la cuestión es, ¿cómo hacemos para contener? ¿Qué es lo más efectivo? Y por lo que parece, el grupo que conduce el Congreso argentino, que coordina el Congreso, son los presidentes de las cámaras, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, con la ayuda de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, ha decidido que recuperar la autoestima es más contenedor que dejar que el presidente siga vendiéndose al Fondo Monetario y a Pfizer. Bueno, pero entonces vamos con esto. Cuando Cristina eligió a Alberto Fernández, entendió que con ella sola no alcanzaba y que ella tenía un tope y que había que ir por votantes que ni amaban ni odiaban. Digamos, tenía que ir al centro y Alberto representaba eso. ¿Hay un repliegue a la vieja fórmula kirchnerista? Digo, esta campaña la va a traccionar la propia Cristina y Axel eventualmente y van a decir, volvamos a los viejos tiempos felices, entre comillas, volvamos a la época del kirchnerismo de Cristina. ¿Ese va a ser el planteo? ¿Entonces ya se puede prescindir del centro? Lo mío no es información, sino especulación en este caso, y la respuesta es afirmativa. Ese es el planteo. Pero fíjate que no es tan extremo como parece, porque la intención de Cristina no es sustituir al presidente, que sería muy fácil. Si ella quisiera hacerlo, no tiene más que soplar, porque el presidente no tiene fuerza propia, no tiene capacidad de sostenerse, se iría a la casa, lo acaba de prometer el 9 de julio, si lo obligan a claudicar, y lo que le están diciendo es que está claudicando. Así que lo que parece que Cristina lo que quiere hacer es condicionar el segundo bienio del gobierno, condicionarlo a través de políticas, pero al parecer el Congreso no le alcanzó. Así que querría tener, sugieren algunos informantes, intervención directa en el gabinete. Pero por ahora fíjate que lo que tenemos es un régimen presidencialista en el cual el Congreso tiene un poder de fuego más alto que el del presidente. Y esto es muy interesante porque durante años hubo gente que hablaba del hiperpresidencialismo argentino. Y algunos politólogos intentaban moderar, sugiriendo que el hiperpresidencialismo solo era tal cuando el presidente tenía mayoría en el Congreso y presidía su partido. Y por lo tanto no tenía sentido el término.
Cuando el presidente no tiene mayoría en el Congreso o no preside su partido, hay un hipercongresionalismo. Y hablando del Congreso, Andrés, la oposición está diciendo, estamos a 6 o 7 bancas, si no las ganamos en diputados, es decir, si las perdemos en manos del Frente de Todos, de ir ya ahora sí a una autocracia, si te querés te doy la frase habitual, hacia Venezuela y ya no habrá freno. ¿Tu mirada es en ese sentido o aligerás esta sentencia? Para hacer Venezuela, el gobierno necesitaría controlar las leyes y los jueces. Para controlar las leyes necesita 10 votos más en la Cámara de Diputados. No es imposible, pero está lejos de ser fácil. Para controlar los jueces necesita poder nombrarlos, con 2/3 del Senado. No los tiene y posiblemente va a perder a algunos senadores. Incluso siendo una buena elección, el gobierno va a tener algunos diputados más y algunos senadores menos. Va a estar más cerca de la sanción de las leyes, pero más lejos del nombramiento de jueces. Así que si vamos camino a Venezuela, es por el desastre económico, no es por el autoritarismo político. Pero la reforma del Ministerio Público, y ahora este es tema de Lucía, si tuvieran los votos sí podría sancionarse esa ley que la oposición dice, digamos, al propio Macri dice, reforman esta ley del Ministerio Público Fiscal y yo puedo ir preso. Y si no, también. Eso lo van a decidir los jueces. Tiene más de 100 causas abiertas. Cristina tenía el mismo temor y Macri se encargó de nombrar procurador también. O de hacer renunciar a la que venía de antes. Esto cada presidente que llegue intenta hacer lo mismo. Nombrar jueces del Senado y nombrar al procurador o por lo menos echar al que venía de antes. No veo novedad. Por supuesto que cada uno se siente afectado porque es él o ella el que teme ir preso. Lucía. Andrés, en esto que mencionás, por un lado, ¿cómo se explica la figura de Cristina Kirchner en la escena política, siendo quizás de las dirigentes más criticadas por la oposición, con tantas causas judiciales abiertas, tan criticadas por un sector de la sociedad también? Digo, y finalmente hoy parece ser la persona que más poder político acumula, sigue sosteniendo y que determina qué va a pasar en las próximas elecciones, no solo las que tenemos tan próximas, sino las que nos esperan para las elecciones generales. Así es. Cristina no tiene tanto poder como parece. Lo que pasa es que tiene más poder que los demás. Ella tiene alrededor de un 30% de voto duro, pero ese voto duro está concentrado sobre todo en el conurbano bonaerense. Y desde ahí tiene un gran poder para determinar quién es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y para condicionar la calle, quién marcha y quién no. Y la calle del Gran Buenos Aires rodea la capital federal. Ahora, ¿le alcanza esto para ser presidenta? No. Si no, sería presidenta. ¿Le alcanza para pasar su agenda para conseguir los objetivos que ella quiere? No le alcanzó el 54%. No le alcanzó para hacer quebrar a Clarín, no le alcanzó para ganar la batalla contra el campo, no le alcanzó judicial. Para la reforma judicial, exactamente. Los jueces que están ahora, los dos últimos, los nombró Macri. Así que con 54% no pudo, porque va a poder ahora que tiene 30% de piso, y es un piso muy alto, pero le cuesta superar el 40%. Esto que vos planteás, Andrés, es lo que plantea una parte, supone uno, de la oposición, halcones y palomas, aunque a ellos no les guste la descripción ornitológica, es así, y en el jaulón hay halcones y hay palomas. Las palomas dicen, no es tan cierto que vamos a una autocracia, digamos, no pondríamos la bandera o la discusión ahí. Creemos que hay cierto peronismo con el cual se puede convivir y dialogar. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? En tiempos normales, la elección la define la economía. Esto no van a ser tiempos muy normales porque estamos en pandemia, pero van a ser tiempos de normalización, porque ya vamos a estar con un nivel de vacunación bastante alto cuando lleguen las PASO y sobre todo las generales. Así que la economía va a ser determinante, salvo que haya cisnes negros. Una pueblada, que quemen una comisaría ante caso de violencia policial, esas cosas que pueden aparecer. Si es la economía lo que determina la situación, entonces las palomas tienen razón. Lo que hay que hacer es criticar el desempeño económico del gobierno. Pobreza, inflación, desigualdad. Ahora, es difícil criticar el desempeño económico del gobierno defendiendo el desempeño económico del gobierno anterior, que es lo que hacen los halcones. Así que con Macri en la mochila, vos tenés dificultades para enfrentar el gobierno en la dimensión económica. Sin Macri en la mochila,
estás mucho más liviano y podés hacer una mejor elección. Cuando las palomas asumen esta estrategia, más allá de que piensen o no que vamos a hacer Venezuela o cualquier otra cosa, lo que están pensando es sobre qué nos conviene que gire el discurso electoral. ¿Sobre la economía? Perfecto. Entonces hablemos de la economía de este gobierno, no del anterior, porque ahí perdemos también. Quiero presentarte, no sé si se conocen, ahora se van a conocer porque cada uno va a tener 33% de pantalla y después lo voy a sumar a Osvaldo Bazán, al doctor Roberto Debag, que es un lujo tenerlo. Fíjese, humildemente pienso que en este boliche estamos presentando un menú power. Fíjense ustedes, son dos grandes invitados. Hay un tema, y les pregunto a los dos, como vos sabés, Andrés, el doctor es experto en coronavirus. Se ha vuelto, su tarjeta personal así lo dice. ¿La pandemia y la administración de la pandemia es definitiva o es clave para tomar una decisión en las elecciones, Andrés? El mismo efecto que los éxitos deportivos. Durante un periodo de tiempo, sí. Después de ese periodo de tiempo hay habituación, acostumbramiento y superación. Cuando pasa el pico de intensidad de lo que estamos sintiendo, entonces lo que determina lo que sentimos es cómo termina. Y siempre va a terminar bien, porque al final va a estar mejor que al principio y que en el pico de intensidad. Ahora yo le pregunto al doctor Debag, y ahora está Osvaldo, que cuando lo quieran sumar. Estamos acercándonos a los 100.000 muertos. ¿También hay que naturalizar 100.000 muertos? ¿Vos creés que parte de la sociedad va a decir, bueno, podría haber sido mucho peor? No, escuchándolo a Andrés, buenas noches, Andrés, mis respetos a su experticia y a su claridad. Coincido con Andrés que el impacto, inclusive el impacto lamentable de los 100.000 personas fallecidas en la Argentina va a ser transitorio. Va a ser una semana de medios y de análisis. No se va a analizar en la Argentina la primera parte de la pandemia en la cual era el martillo en el cual todos teníamos que estar encerrados, y no vamos a analizar ni desde la ciencia, creo que va a haber fuerzas o grupos de fuerza que se llaman internacionalmente, es decir, grupos de estudio para saber si en el segundo año, es decir, la pandemia del 2021, los lamentablemente fallecidos podrían haber sido evitados. Ese impacto, coincido con Andrés, que va a ser un impacto comunicacional, las 100.000 muertes, y que no va a haber una mirada atrás. Por supuesto, no hay que perder la memoria de lo que ha ocurrido, sobre todo durante el 2021, pero creo que va a ser un impacto comunicacional y que lo vamos a vivir durante unos cuantos días, pero puede ser que los estudios en el futuro digan que pueda ser 10 días, ¿no? Mientras subimos al... ¡Ahí está! Se subió Osvaldo Bazán. Osvaldo Bazán, todo suya la pantalla. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches. No, quería preguntarle a Malamud, buenas noches Malamud, porque recuerdo que alguna vez, la última vez que charlamos, había hablado de que lo importante era quién tenía la lapicera, ¿no? Y por lo que estaba comentando hoy al principio, parece que el presidente Fernández no tiene hoy la lapicera. ¿Quién tiene la lapicera hoy en Argentina? En cada provincia el gobernador. El presidente tiene una influencia, hay estudios también que indican esto, Nicolás Cherny, Gerardo Sherlis, hay estudios hechos sobre quién tiene la lapicera, y el porcentaje de lapicera depende de qué partido gobierna una provincia. Donde hay gobernadores del mismo partido del presidente, los gobernadores tienen una cierta autonomía. Donde son de otro partido, naturalmente, son ellos los que tienen el poder. En este caso lo que vemos es que el presidente declinó, resignó, hubiera dicho Alfonsín, el uso de la lapicera, pudiendo utilizarla en algunos distritos que le son favorables o donde tiene la capacidad. Por ejemplo, la capital federal parece que no está incidiendo. Aunque en capital el que encabeza la lista podría ser un amigo personal de él, que alguien que es su asesor ad honorem, aunque sea legislador porteño. Santoro. ¿Y cómo incide esto en una población que está acostumbrada al presidencialismo? Digo, ¿qué imagen tiene una población que durante años ha tenido al presidente como la autoridad máxima que no lo sea? Pero eso es un complejo porteño o del AMBA. En el interior del país es el gobernador la referencia, más que el presidente. Y los gobernadores suelen ganar sus elecciones por un margen mucho más amplio que los presidentes. Bien, yo voy viendo que el kirchnerismo, con esta vuelta a aquellos años que ellos consideran felices, lo que está comunicando, hablando de remedios con el doctor Debag, es no nos equivocamos el remedio, sino la dosis. En estas elecciones, y de ahí la segunda parte del gobierno, tenemos que aplicar una dosis mayor de kirchnerismo. Basta de centro.
¿Cómo se combina esto con Horacio Rodríguez Larreta, que está diciendo lo contrario? Está diciendo, vamos hacia un camino más en diagonal y no hacia una línea más dura. ¿Ese es para mí, Diego? Claro, porque si es la misma pecera en la que tienen que ir a pescar. No sé si entendí bien la pregunta. Vos hacés, seguramente entendiste bien o yo formulé mal, dale. Yo entendí. No. Lo que yo De digo verdad que es, no. yo lo que quiero entender es, ¿cuáles son los votos que hay que ir a buscar? ¿Hay que ir con una fórmula dura, como va a ir el kirchnerismo, mostrando a Axel, mostrando a Cristina y diciendo volvamos a los años felices? ¿O es Horacio Rodríguez Larreta que va a decir lo anterior de Mauricio Macri estuvo muy bien, pero no se pudo? Entonces tenemos que ir por otro camino, buscando ese voto que no ama ni odia, un voto de centro. ¿A Es que quién creo hay que ir a ninguno de los pescar? dos. Entiendo, ahora sí, muy bien, muy claro. Creo que ninguno de los dos tiene esa estrategia. Que Cristina no va a ir con kirchnerismo duro en la boleta. Le va a mostrar para todos los gustos. Le va a mostrar a Kicillof para que le guste el progresismo, a Massa para que le guste el centrismo y a Bernie para que le guste la mano dura. Y Larreta va a hacer exactamente lo mismo. Yo me imagino que Fernando Iglesias va a terminar siendo la misma lista que María Eugenia Vidal. Entonces, el que encabeza la lista es una de las ofertas, pero la oferta es variada, es un abanico multicolor, arcoíris. Te vamos a dar lo que vos quieras. ¿Cuál es el producto que te interesa? Lo tengo, está en mi boleta. Y de los dos lados va a haber la misma oferta arcoíris. Claro, pero Cristina va a ir a los actos. Ahora, Pablo, ¿querés subirte? Súbanlo a Pablo de León, que está... Venga, súbase, ahí está. Va Cristina, va Axel. Esas son las caras visibles, los que nos van a regalar las frases, que van a dar vueltas por todos lados. Me parece que ahí hay una pauta, ¿o no? Sí, es probable que en la provincia de Buenos Aires sí pase eso. Porque en la provincia de Buenos Aires hay un componente fundamental, que es el conurbano, que tiene 2/3 de los electores y que es mayoritariamente kirchnerista. Así que es rendidor el kirchnerismo en el conurbano. Yo no me lo imagino a Cristina Kirchner recorriendo los municipios del interior. En el interior del conurbano van a mandar a otro. Van a mandar a Massa o van a mandar a candidatos potables. Mar del Plata, Bahía Blanca y por supuesto los pueblos agropecuarios. Así que van a hacer segmentación de mercado. Son bastante modernos en eso. Pablo. Y ahora yo me pregunto, y porque aparte vos lo conocés muy bien, porque tengo entendido que está cerca de él, ¿cómo encaja Manes en esta oferta? Estamos hablando de Kicillof, de Cristina, de quién podía ser el candidato, tal vez su nombre del presidente, como dicen cerca de él. Digo, Manes, ¿qué le va a decir? Porque Manes es muy prestigioso, habla del cerebro, habla de un montón de cosas, pero digo, tiene que tener alguna definición política. ¿Cómo encaja en esta pelea? El concepto de él es muy sencillo. La gente dice, va a disputar entre dos miedos, el miedo a este gobierno y el miedo al gobierno anterior. Y él lo que va a sugerir, lo que va a proponer es una esperanza. No hace falta votar entre dos miedos, no hace falta votar esta economía ni la otra economía. Hay que mirar para adelante. Ese es el concepto. Después faltan las políticas, el trazo fino. Pero la idea es que no se discute entre Cristina y Macri. Que se discuta la Argentina que viene. Que viene alguna Argentina. Pero con algún eso día le Macri y Cristina no estarán. ¿Qué Argentina viene? Esa es la discusión. Pero con eso del miedo, ¿le alcanza a la oposición para lo que sería el verdadero impacto en la elección de este año, que sería que la oposición, que Juntos por el Cambio, le gane o le empate en la provincia? Lo del miedo no, lo de la esperanza. Y fíjate que de nuevo, esta es la apuesta que hizo Lula y le salió bien en 2002. La esperanza vence al miedo, decía el PT. Después de una serie de 3 derrotas consecutivas, finalmente Lula se pone traje, se afeita un poco la barba y escribe la carta al pueblo brasileño para explicarle que no va a hacer locuras revolucionarias. Y cuando gana las elecciones, hace un gobierno de ortodoxia económica con alto simbolismo progresista en la política exterior y muy redistributivo a un bajo costo. Habló para adelante y la esperanza le ganó al miedo. Esa es la expectativa que se propone para el candidato que ustedes mencionaban. Bien, Andrés Malamud, haga esto que nunca se hizo en televisión. En vivo, dígame la hora que es en Lisboa y lo despido. ¿Qué hora Son es? las 0:24. Bien. Todos los insultos familiares a usted me los endosa, son toda culpa mía. Muchas Acá gracias. te quieren, Diego. A la A vos. prestigiosa también socióloga, politóloga, que es la esposa de Andrés Malamud. Gracias, Andrés, valoro realmente. Un abrazo enorme a todos. Bueno, muy bien. ¿Me dejás darte un dato? Sí, claro. Un dato que tiene que ver con la primera pregunta que vos le hacías a Malamud, y que él te decía que dura 10 días esta cuestión de la felicidad.
La Argentina vuelve a jugar esta selección, la campeona, por eliminatorias este año. Hay 2 partidos, uno en Venezuela el 2 de septiembre. ¿Y sabes cuándo juega por primera vez en Argentina esta selección, la selección de Messi? Argentina-Bolivia por eliminatorias el 7 de septiembre. O sea, una semana antes de las PASO. ¿Local o visitante con Bolivia? Primero el 2 de septiembre, visitante en Venezuela, pero el 7 Bien local de Bolivia. O sea que una semana antes vamos a recrear la cuestión de Argentina campeón. Bien, Argentina campeón de la Copa América. Quiero compartir algunas imágenes y compartirlas con el doctor Roberto Debag. Vean esto, que es la paradoja de la sociedad extenuada de encierro, de prohibiciones, de un montón de limitaciones, el declive económico, de privaciones y en un momento este desahogo, ¿no? Pero la paradoja de... Puedo adivinar, esto es un evento súper contagiador y ya todos aprendimos. Sin ninguna duda. Ayer circulaban algo que no era nada gracioso, pero que, bueno, se circulaba como se distribuía en las redes, como que aparecía la variante Obelisco. Y esto es lo que pasa cuando uno genera eventos súper contagiadores, cuando no tiene vacuna, cuando no testea lo suficiente como para disminuir la transmisión, produce nuevas variantes. Así que esperemos que esto no ocurra. Y además estamos en un momento donde la circulación del virus está en una cierta declinación, o por lo menos en una cierta estabilidad. Estos días de temperatura más alta realmente van a ser buenos. Los próximos días estimábamos, y lo habíamos dicho alguna vez, yo creo que la semana que viene va a haber una decaída en los lamentables números de muertos diarios por el impacto de las vacunas de hace 4 semanas. Pero si ocurren estos eventos, que por supuesto, o sea, estos eventos en el mundo están ocurriendo en algunos lados del hemisferio norte, pero con 70% de la vacunación, es decir, el efecto post-pandémico que se está hablando. Hay una alerta, por ejemplo, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos esta semana de cómo se está incrementando las enfermedades de transmisión sexual y qué alerta tiene que haber producto de que en la post-pandemia las libertades y las necesidades de que las personas manifiesten su emocionalidad de las maneras que sean, produce impacto. Y miren lo que estoy diciendo, produce un impacto en el cual el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos le está diciendo de nuevo, empiecen a utilizar métodos de protección porque hay un grupo, y dijo algo que no es menor, Andrés, dijo, hay la segmentación de la comunicación. En el mundo de la pandemia, antes se hablaba de los antivacunas y de los prosvacunas. Hoy hay 5 marcos sociales que van desde los antisistema, los semisistemas o los semi-antivacunas, los antivacunas, y después empiezan los pro. Entonces hay una cantidad de estratos culturales que cuando hay infodemia, cuando hay necesidades de manifestarse pospandemia, vuelcan a estos grupos que son los jóvenes que hoy en Europa no. Bueno, hoy había 60.000 personas en Wembley en la final de la Eurocopa que ganó Italia. Ahí hubo 60.000 personas, que es lo que vos mencionás, Roberto. ¿Adri? No, que hecho otro evento súper contagiador. Este fin de semana hubo jornadas de vacunación, me tocó vivirlas, acompañar a mi padre y había muchísima cola, muchísima gente, muchos que llegaban y se iban porque eran personas muy mayores que no podían estar las 2 horas en provincia de Buenos Aires. Porque hubo esta cuestión del fin de semana libre. Era como si no tenés turno, podías ir porque era el 9 de julio. Esa no es una práctica sanitaria. O sea, ¿por qué hacemos esa práctica si no la podemos controlar? Es bárbara. Porque si eso aumenta la tasa de vacunación, pero tiene que estar con un control. No es que tiene que haber un cuello de botella, sino tiene que haber un control, porque si no se produce esto y se producen también errores. Ustedes saben que en los últimos días se publicó en un diario una cantidad de miles de pacientes, de personas que recibieron un primer componente, por ejemplo, de Sputnik número 1, y 11.000 personas recibieron el primer componente como número 2, como número 1 también. Estos errores programáticos que pasan en el mundo de la vacuna y que por suerte las vacunas son muy seguras y no producen accidentes, cuando se producen estos eventos abiertos existe la probabilidad del error y uno tiene que controlarlo. Bien.
Osvaldo. Sí, estaba pensando, viendo recién las imágenes de los festejos que eran bastante impactantes. ¿Qué se podía haber hecho? Porque era obvio que si Argentina ganaba iba a ir toda la gente al obelisco. No conozco de seguridad, no Claro. conozco de... Digo, pero la única manera que la gente no hubiera ido era poner un tanque en el obelisco. La gente iba a ir igual. No. Bueno, estos eventos yo creo que son imposibles de controlar. Daniel Goyan, que el ministro de Salud de la provincia, de hecho dijo, no son las imágenes que nos gustan, Que no nos gustan. pero entendemos, es muy difícil de controlar Muy esto. difícil de controlar. Pero, bueno, digamos, cada uno que menciona esto es como la tía amarga en el baile, que es un momento celebratorio y el que recuerda que puede haber algún peligro es indicado como el aguafiestas. Pero esto es así, ¿puede tener consecuencias? Sí, claro esto? que sí, no hay ninguna duda. La cantidad de personas que puedan tener infección asintomática o de bajo sintomatología produce contagio. No todas las personas, uno veía que no todas las personas estaban con un tapaboca y había distanciamiento. Esto es un evento súper contagiador, es una manifestación de libertad, de necesidad. Que lo analicen los antropólogos, que nos analicen los humanistas, pero eso es un evento, desde la ciencia es un evento súper contagiador. Bien, me quiero meter en un tema que es el tema de la vacunación. Puede ser tía o tío amargo en el baile, ¿también? Porque no distingue Estuviste género sexista. la amargura. Estuviste sexista con la amargura. Sí, pero yo solo me di cuenta, no tuve que leer nada, no me corrige nadie, yo me autocorregí. Te deconstruiste solo. Me deconstruí solo, ¿sabes? Rápidamente. Pasó medio desapercibido porque la cantidad de acontecimientos en la Argentina, la jueza Capuchetti desestimó pues, lo del vacunatorio VIP hace 3 días. Y yo se lo contaba a Diego Leuco, mi impresión, es la única bala que realmente le entró al kirchnerismo, es decir, al frente de todos hoy, al propio votante, que indignó al votante del frente de todos, de las 1000 cosas que vos podrías objetarle, una bala que sí le entró y lo incomodó, es el vacunatorio VIP, casi la única. Y la paradoja es que eso que parecía tan moralmente cuestionable y que veíamos tanta gente que había desfilado y de todas las edades, Sí. la jueza Capuchetti dijo, será inmoral, pero no es ilegal. Dijo que era un acto que podría calificarse de inmoral, que eso no tenía ninguna figura en el Código Penal. También habló de 70 personas que tuvieron un trato realmente preferencial de cara a la sociedad. Estamos hablando de un listado que tuvo que entregar el Gobierno Nacional por orden de la justicia. Y esas 70 personas, la jueza dijo, sí, claramente tuvieron un acto de preferencia al momento de recibir la vacuna, porque esto ocurrió entre el 29 de diciembre y el 20 de febrero, es la ventana que se ocupó la justicia. ¿Por qué es importante la fecha? Porque en esa fecha solo se estaba vacunando prioritariamente al personal de salud, a personas mayores de 60 años, y además todavía las vacunas venían a cuentagotas. ¿Qué va a pasar con esa causa o qué puede pasar y qué investiga la justicia ahora? Esto es importante porque la causa se archivó parcialmente. Ese listado de 70 personas quedó archivado. Pero la causa tiene otras líneas de investigación abierta y una de ellas tiene que ver con los padres de la ministra de Salud, Carla Bisotti, porque ellos van a seguir siendo investigados hasta que se determine si se vacunaron de manera irregular o no. Sobre los padres de la ministra de Salud, lo que se tiene en cuenta es el día de la vacunación, ahí lo tenés, fue en Escobar el 18 de febrero, el 19 de febrero estalló el caso que se conoció como el vacunatorio VIP y lo que hizo la justicia fue pedir información tanto a la nación como a la provincia sobre todo lo vinculado a los padres de Carla Bisotti. Bien. Vacunas. Podrían llegar 20 millones de vacunas de la Moderna. ¿Cuál es la diferencia entre Moderna y Pfizer? Supongo que es bueno que vengan las de Moderna y tener la mayor cantidad posible. ¿Cuál es la característica de qué puede esperar al que le toque el día de mañana la de Moderna? Desde el punto de vista del proceso de elaboración y de los resultados, son casi iguales. Están casi iguales que, por ejemplo, ha decidido Canadá que si uno recibe una vacuna Iguales de a la Pfizer. Sí, Pfizer y Moderna, ¿no? Son tan iguales en procesos y en estudios que, sin ninguna duda, por ejemplo, Canadá, esto que te decía, uno puede recibir la primera dosis y la segunda de Pfizer o la segunda de Moderna y la primera de Pfizer. O sea, son similares
casi podríamos decir que en el proceso son iguales. Y Maxi, nuestro productor, me recuerda, entonces, si es parecida a Pfizer, ¿sirve para los chicos o para los jóvenes? No está aprobada, está la presentación en la FDA para ser aprobada entre los niños entre 12 y 18 años. Se ha mostrado los resultados sobre 3.500 adolescentes, pero no está aprobada. Permitime decir algo que repito porque creo que se benefician los adolescentes entre 12 y 18 años. En la Argentina se habló esta semana desde el punto de vista, en el ámbito de senadores y en el ámbito también de diputados, acerca de que existe otra vacuna, que es la vacuna Sinopharm o las vacunas inactivadas en China, para probar, que están aprobadas entre 3 y 18 años. Estas vacunas no discutan. Comisiones de expertos no discutan si va a ser las vacunas inactivadas o las vacunas de ARN. Las vacunas de ARN, la única aprobada, la vacuna de Pfizer, el estándar de oro, los niños entre 2 y 18 años se benefician con esas vacunas, no con las vacunas chinas que no están demostrado todavía las eficacias que tienen. Es más, ¿qué vamos a darle? O sea, tenemos un grupo de niños que tienen alto o que tienen riesgo de complicaciones, más allá de las libertades, tienen riesgo de complicaciones. Vamos a dar vacunas que en el mundo han demostrado que tienen menos eficacia, porque esto ha ocurrido con las vacunas inactivadas. O sea, las chinas para los niños por ahora no recomendás. Es el futuro, posiblemente es el futuro para el 2022 de lo que se discute estos días. La Organización Mundial de la Salud dijo: no vacunemos a los niños, ni los niños ni los adolescentes. No estamos hablando de los adolescentes de 12 a 18 años con factores de riesgo. Estos están aparte. Ahora, ¿qué hacemos con los niños sanos menores de 18 años? Posiblemente se tengan que vacunar en el 2022 o más adelante, cuando el planeta tenga más del 70% vacunado. Y Osvaldo, yo la otra vez estaba posiblemente eufórico. En ese momento, cuando dije, celebro que hay un DNU del presidente y felicito. Sí, realmente, bueno, pasó mucho tiempo y todavía no ha pasado nada, así que me retracto. No te dejes condicionar. Me retracto. Estás alimentando al monstruo. No, si le pedís perdón a Osvaldo Bassano, me estás alimentando. Estamos en buenas relaciones, está bien, estamos charlando. Aparte de esto, se habla mucho de vacunas pediátricas. ¿Está bien dicho vacunas pediátricas? Sí. ¿O son las mismas vacunas que para los grandes que se dan para los chicos? No, vacunas pediátricas porque está en el target. Pero no son especiales. No son especiales. Las vacunas son exactamente. O sea, hay algunas cuestiones de dosificaciones, pero ahora ya no hay. O sea, no es como un desenfriolito. No es que tengan menos concentración, más concentración. No. Las vacunas son exactamente iguales. No, lo dije porque creo que no existe más. pero también esto es importante, porque las vacunas, por ejemplo, estas de ARN, Pfizer, Moderna, etc., no van a ser solo, como dijimos alguna vez, vacunas que van a prevenir el coronavirus, van a prevenir otras infecciones y van a prevenir cáncer y van a curar otras Bien, enfermedades. ahora, Adri, ¿tenés algo? Porque yo tengo algo también. Sí, ¿por qué se insiste en vacunar más jóvenes y no cerrar la segunda dosis de los mayores, siendo que es inminente la llegada de cepas más contagiadoras? ¿A qué atribuye? Yo no atribuyo a mi experiencia y a lo que dice la ciencia. Lo que dice la ciencia en el mundo es que hoy debemos vacunar la mayor cantidad posible con 2 dosis de personas que tienen riesgo. Y también los jóvenes con 2 dosis. Pero en un mundo o una Argentina de acceso restringido, independientemente de que vengan muchos millones de dosis, yo creo que sin ninguna duda tenemos que adquirir las buenas coberturas en más de personas que tienen 2 dosis. Y si viene 20 millones de dosis, y ojalá venga la semana que viene, y celebro si viene la semana que viene, pero vos fijate que yo venía pensando recién en el coche, ¿cuánto sería para evitar la circulación de Delta? Hoy se sabe que, por ejemplo, con vacuna de Janssen y Janssen, tiene una buena concentración para neutralizantes si es una sola dosis. Entonces yo no solo quisiera Moderna, quisiera que donen Janssen también, porque sé que con una dosis para variantes Delta, con una sola dosis puedo controlar. Entonces, la vacunación tiene que ser basada, o la estrategia tiene que ser basada en la ciencia de ese momento. Hoy creo que no deberíamos bajar, miren lo que voy a decir, no deberíamos bajar las 300.000 dosis por día y deberíamos superar las 500 o 600.000 dosis por día para poder tener un septiembre
con menos intensidad. ¿Cómo de lo que estamos? se procede. Pero ¿cómo estamos diariamente de Bueno, vacunación? tenemos esta vacunación abierta del fin de semana, posiblemente sea mayor de lo que anteriormente ocurría, pero estábamos en 200.000, hay momentos que hizo 300. Pero yo escuché, vuelvo a decirlo, de la ciencia, que decían, estamos vacunando como Estados Unidos, 200.000 dosis, Estados Unidos vacunó un día 3,5 millones, 4 millones Claro. de dosis. O sea, ese día en circunstancias en las cuales el 70% de la población está vacunada, ¿no? Bueno, me quiero meter en un tema que es complicado porque mucha gente lo está sufriendo y son los varados. A propósito, recomiendo la columna del Sol de Osvaldo Bazán de hoy que refiere exactamente a eso. Y quiero preguntarte, ¿por qué escribiste lo que escribiste en relación con... dijiste, me da ganas como de... Sí, porque Por primera vez de irme del país porque leí algo en Twitter que me lastimó mucho. Sí, que era es alguien cierto. celebrando que... Alguien a quien conozco de hace mucho tiempo, había puesto en Twitter con respecto a esto de los varados, que uno puede tener la mirada que puede tener, digamos, yo creo claramente que es un problema de inconstitucionalidad, pero hablando de la gente que estaba afuera, dijo, mátense. Digo, me parece que esto es lo peor que nos está pasando. Haber inoculado un odio tan grande entre nosotros mismos, donde la mitad del país quiere que la otra festeja y quiere que le vaya mal a la otra mitad del país, es muy difícil para poder continuar. ¿Es esto un país si la mitad del país quiere que a la otra mitad del país se mate? ¿Es esto un país? Y en ese punto, ¿queremos vivir en un país así? Eso fue lo que me empujó a escribir esta nota que te agradezco que cuentes. Quiero contarles una historia. Ustedes saben que la justicia se metió en la cuestión de los varados y pidió al Estado Nacional que garantice a algunos pasajeros en particular, con algunas cuestiones de salud, que se garantice la vuelta. Bueno, quiero hablar con uno de los dos pasajeros que volvió. Gerardo Zaraiotis es argentino, estuvo varado en Miami y volvió. Gerardo, vos volviste bueno, sos uno de los beneficiarios, entre comillas, si se usa esta palabra para esta ocasión, de que la justicia obligó al Estado a que te hagan subir al avión y te traigan. ¿Cómo fue la historia? ¿Por qué la justicia reparó en tu caso? Estabas en Miami. Sí, muy buenas tardes. Sí, sinceramente fue, como vengo diciendo, fue toda una película de terror esto, ¿no? Automáticamente se contactó el abogado de Argentina allá a Miami. Los argentinos armamos un grupo donde estábamos permanentemente conectados a ver cómo podíamos resolver todo este inconveniente. Yo estuve con el cónsul en Miami a ver de qué manera nos podían ayudar. Bueno, fueron pasando los días cada vez más largo. El tema es que yo estoy medicado y con tratamiento médico con consultorios externos. El tema es que era muy difícil la vuelta y se tuvo que plantear un recurso de amparo. O sea, se hizo un habeas corpus, no un recurso de amparo, por el tema de que yo no me había llevado la medicación para tanto tiempo que estaba varado. Y ahí se me vino la vida abajo. Ya esto fue un derrumbe porque psicológicamente vos te haces la película que podría pasar cualquier cosa. A medida que fue transcurriendo, el abogado fue trabajando sobre la causa y bueno, y gracias a Dios pudimos volver. Nos consiguieron pasaje de Miami, Nueva York, Argentina, y llegué hoy 9:50 de la mañana. Bien, ¿y sabés cuántos son en el mismo estatus que vos? Lo que sabíamos era la justicia había autorizado, Lucía, ayúdame, eran 2 pasajeros. Uno supone que debe haber mucha gente más con tratamientos, con medicación que comprar, más allá que alguien puede decir, bueno, pero podrías conseguirla en Estados Unidos la medicación y sin embargo parece que no es tan fácil. Claro, el tema es que mirá, te cuento algo, lo que pasó. Yo llamé acá a Argentina pidiendo por favor que me manden la medicación vía transporte de carga. Eso era factible, pero que no podía entrar a Estados Unidos por el requerimiento de medicina para entrar a Estados Unidos. Y sinceramente el abogado, conjuntamente con el cirujano, se trató de trabajar con todo el pedido de poder hacer entrar esta medicación. Fueron pasando los días y la persona a quien yo le compro los pasajes, que cuando viajamos al exterior también estuvo trabajando. Cuando se dicta el fallo que aprueban para poder salir, o sea, venir acá a Argentina, conjuntamente me encuentran un vuelo que fue el que vinimos vía Nueva York
y estar acá y estar muchísimo más tranquilo. Y ahora, ya con estos días que tengo que estar en cuarentena, ya hoy casualmente me comuniqué con el médico, con mi cirujano, que ni bien salgo de la cuarentena, ya tengo visita con él para hacerme estudios, porque a mí todo lo que me juega la mala pasada... Gerardo, contá qué enfermedad tenés. Yo estuve operado 2 veces de la cabeza, tuve 2 aneurismas cerebral, estoy operado en 2 oportunidades con diferencia de 8 meses cada una. Yo tomo una medicación por convulsiones, donde yo no tome la medicación, te agarran convulsiones y es como si fuese nada, te desconectas de la vida lamentablemente y automáticamente vas a internación. Y yo lo que no quería que pase esto en Estados Unidos, más allá que yo decía, estamos en el primer mundo, podemos decir así, pero no estás de la mano de tu cirujano que te conoce bien el estado de uno, ¿no es cierto? Gerardo, muchas gracias por este contacto y por contar tu historia. Muchas gracias a ustedes y por haber estado y hoy acompañando a nosotros desde acá de Argentina a la cantidad de gente. Te cuento una muy cortita. Hoy conocí a Liliana en el avión, es una persona de 65 años, también con problemas cardíacos, donde también ella fraccionaba su medicación para poder llegar a tomar este vuelo que tomó hoy y la conocí. Y como ella y lo mío, hay muchísima gente. Esperemos que esto pueda cambiar y que sirva para que no nos dejen no entrar, tener la posibilidad, viajar y con todos los protocolos, porque ahora a ver, PCR en Estados Unidos, PCR acá, acuartelamiento en casa. Entiendo que la Argentina va más allá de todo y todo lo que está pasando, pero el coronavirus, no sé qué decirte. Gerardo, a ver si me entendés. Muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente y por el apoyo que estuvieron con nosotros. Bien, me quedé pensando, eso que leyó Osvaldo ahí en Twitter, digamos, que alguien pueda pensar mátense, o la versión más aligerada de esto, que jódanse, viajaron, digamos, esta idea de que son hedonistas, los hedonistas que van a Miami, y no es así, y aunque lo fueran, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué tienen menos derecho a gastar su dinero como les plazca? Hay gente que tiene que comprar insumos, se necesitan también medicación y aparatología médica, muchas cosas, a lo mejor de esas personas que dicen jodete o matate, ellos no tienen ni idea cuánto a lo mejor de cosas que usan vienen del exterior. Y de hecho, el matate es casi literal en gente que vive de una medicación como esta gente. Claro. Es tremendo. ¿Qué sirve? Muchas de las personas que han ido a Estados Unidos han ido a vacunarse. Claro. Es decir, uno de sus motivos por el cual viajaron fueron a vacunarse. Son personas que vienen con una cierta protección, con una protección inclusive para las variantes de circulación. Pero yo creo que la estrategia es de la ciencia. La estrategia en el mundo no es cerrar aeropuertos, sino estimular, es decir, generar concientización para no estimular la salida de las personas a sitios donde hay otra circulación de otras variantes. Ahora, cuando esas personas circularon por esos países, lo que hay que hacer es cumplir el protocolo adecuado de PCR 72 horas, PCR en el aeropuerto, ir a su lugar de aislamiento más adecuado, hacerle una PCR a los 5 días o hacerle un control de que se cumpla la estrategia, que con esto se hace con tecnología de información y comunicación, y no es un problema, o sea, no es un problema. O sea, desde el punto de vista de la ciencia, no hay sociedades científicas en el mundo, ni en la Argentina, que ya hayan manifestado de que sí hay que cerrar. Ustedes lo pueden chequear, 5 sociedades científicas en Argentina, alguna en estas semanas o en las últimas 2 semanas, produjeron un documento de la necesidad del cierre de fronteras. Bien, yo quiero preguntarte lo básico, decir, pero otra vez sí, porque la verdad que hay mucha confusión, digamos. Provincia de Buenos Aires tiene un montón de distritos que no tienen clase. Ezeiza está cerrado, ahora Pablo de León va a contar que un poco van a flexibilizar y algunos casos más, y Lucía nos va a dar un panorama de qué pasa desde lo legal con estos cierres. Pero la amenaza de la variante Delta, digamos, gente festejando, el aeropuerto cerrado, escuelas cerradas, la Delta... ¿Cómo está Argentina con respecto a la potencialidad de contagio y llegando a los 100.000 muertos? ¿Esto está mesetado? ¿Estamos en semáforo amarillo tendiente a rojo, más tendiente a verde? ¿Dónde estamos parados? Yo creo que hoy estamos en un semáforo amarillo esperando la circulación comunitaria de la variante Delta en una población que todavía no tiene alto estándar de vacunación de 2 dosis
y una circulación inminente en la Argentina. ¿Por qué digo inminente? Porque cuando uno ya tiene varios casos de personas que fueron detectadas de viaje, pero que no fueron detectadas en el aeropuerto por la baja sensibilidad del estudio que se hace, y fueron detectados a los 4 o 5 días, la circulación de Delta comunitaria es inminente. Ahora, ¿es inminente que se produzca la tercera ola? No, no va a ser inmediata, porque la variante Delta va a tener unas semanas de circulación y luego va a generar las 3 semanas, entre la segunda, tercera semana, lo que pasó en el mundo, en los más de 100 países que tienen la variante, empieza a producir una espiral, y esa espiral es la tercera ola. Y la tercera ola va a ocurrir, sí, ojalá que sea baja en el fines de agosto y septiembre, ojalá que sea baja, dependiendo de toda la entrada que haya de vacunas a la Argentina y de toda la tasa de vacunación de personas de 2 dosis. Bueno, eso es lo que ven, es la llegada de la selección y esto medio inevitable. El propio ministro Goyán de la provincia de Buenos Aires de Salud dijo, estos no son las mejores imágenes las que querríamos ver, es muy difícil de evitar, y efectivamente es un evento súper contagiador, lo hemos aprendido acá del doctor Debag y de otros doctores también, que en el contexto de la llegada de la Delta, bueno, es como si la Delta fuera, en vez de los jugadores, viniera la Delta de afuera, así la van a recibir, es una locura y es lo que está pasando. Alguna de esas personas seguramente no puede ir a la universidad. Exactamente, porque la universidad, ¿qué, Osvaldo? Está cerrada. Está... No hay clases. Aquellos que tienen que tener prácticas, por ejemplo, y en temas sanitarios es muchísimo. No hay duda. No han tenido prácticas en los últimos 2 años. No hay manera desde la ciencia justificar algunas de las cuestiones que están ocurriendo. Bien, Pablo de León, ¿se flexibilizan los 600 pasajeros día? Sí, se flexibilizan, pero muy lento. Va un número que pasó de 600 a 750 y así van a ir hasta fin de mes, hasta los 1000. Que estamos hablando, variar de 600 a 1000 es un vuelo y pico más, no es mucho más. Yo calculo que después de ese fin de mes y en virtud de todas estas cuestiones que decía recién el doctor, de cómo vayan evolucionando los contagios, se seguiría abriendo. El problema es cuánto se va extendiendo la presencia de todas estas 20 y pico mil de personas que están afuera, ¿no? Y además, por más que vos te ahorraste para ir afuera o te prestaron o lo que sea, se te acaba la nafta y es una nafta muy cara. Estoy diciendo metafóricamente, estar afuera con un cambio tan desfavorable en este momento de Argentina. Bueno, no faltará quien, como leyó Osvaldo Basandia, y bueno, que se jodan. Si se fueron, firmaron la declaración jurada y sabían a lo que se arriesgaban. Bueno, no parece ser una consigna muy empática con este momento. Lucía, ¿en qué está lo de las restricciones desde el punto de vista de la justicia? Bueno, la semana pasada la novedad fue que hubo 9 amparos que se presentaron en la justicia. Hubo un juez que los rechazó y convocó una audiencia con las autoridades del gobierno para determinar, para escuchar un poco a las partes. Después de ese rechazo, la decisión de la Cámara Superior fue esa audiencia. El gobierno mantuvo su postura, el juez también, pero después el juez decidió que él no tenía que seguir actuando en ese caso, con lo cual estos amparos quedaron también un poco varados en la justicia, pero básicamente lo que estas 9 personas que estaban en el exterior planteaban es que esa medida impuesta por el gobierno era de carácter inconstitucional porque les impedía algo que está garantizado, que es la libre circulación, el ingreso y el egreso a nuestro país. En eso quedó esa situación, un poco también varados en el exterior y un poco varados en la justicia también. Bien, Roberto Debag, quiero agradecerte especialmente, como cada domingo que venís. Muchas gracias. Muchas placer para nosotros. Y aparte la oportunidad de poder. Pero muchas gracias. No, estuviste muy bien en todo, menos en ese punto. No le dé la Osvaldo después con esto tira 10 días. Bueno, Es como 10 días. Hoy lo elogió Juan Aviale. Hoy Juan Aviale le elogió la columna y explota, la camisa no le entraba. No me entraba igual de antes, no te preocupes. Pero habla de la nobleza del doctor. Habla de la nobleza del doctor y del hecho que es obvio, estábamos todos muy contentos en aquel momento. Esperemos que ocurra rápido. Ojalá que el primer niño o adolescente entre 12 y 18 años reciba una vacuna adecuada en el menor tiempo posible en Argentina. Ojalá. Roberto Debag, muchas gracias, gracias de verdad, otra vez. Antes de presentar a nuestros nuevos invitados, quiero preguntarle a Lucía Salinas la causa del vacunatorio VIP. ¿Qué se puede esperar mañana, día hábil, pasado?
Bueno, hay que tener en cuenta que hay un listado de personas, digo, que va a seguir siendo investigado. Estamos hablando de ese listado de las 385 personas que... Perdón. ¿Qué pasó? Nada, tenemos como un cruce. Hay un desfile sobre la cámara de Lucía que hay que... Bueno, pues tenemos un programa con muchos invitados, claro. El chiste Es muy que vos... dinámico. Y no te tientes. No, me bueno, parece tan gracioso. Yo, no te tiente. te invito a ser fuerte y adelante. Vamos a resistir. 385 personas que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas había dicho que se vacunaron de manera irregular en el Hospital Posadas. La jueza Capuchetti, que dijo que 70 personas no habían sido vacunadas de manera irregular, sino que solo habían tenido un trato preferencial, son restadas de ese listado y 315 personas van a seguir siendo investigadas. Esto se constituye como un nuevo incidente, un nuevo expediente. La jueza María Eugenia Capuchetti pidió información y lo que se va a buscar determinar ahora es si todas esas personas que se vacunaron en el Hospital Posadas lo hicieron de manera irregular y no solo salteándose la fila, como había dicho en algún momento el presidente. El presidente Alberto dijo, Fernández. saltarse la fila, lo que yo sé como maestro, como profesor en Derecho Penal, es que no es un delito y las cosas de la vida es el argumento de la jueza. Voy a presentar, está Ricardo López Murphy. Hola Ricardo. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Está Fernando Iglesias, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo están todos? Bien, quiero preguntarte primero las cosas de la vida. Vos fuiste ministro de Defensa hace muchos años y hablando de defensa está el gobierno de Alberto Fernández, el propio Alberto Fernández pidió disculpas por un supuesto envío de material bélico a Bolivia de parte del gobierno que vos integraste, Mauricio Macri. ¿Qué pensás vos de eso? Para muchos fue apresurado. ¿Cómo vas a validar algo si todavía no hay pruebas fuertes de ese envío, etcétera? Oye, yo creo que la locura del gobierno es total. ¿Cómo puede ser que primero pidan disculpas dando por cierto una acusación contra un expresidente y después abran una investigación? Yo no entiendo mucho, pero me parece que primero abrís la investigación y después sobre los resultados haces algo. Entonces, lo primero es echarle la culpa a Macri y después vemos lo demás. Y además, todo muy flojo de papeles, ¿no? Un documento ya muy dudoso porque parece que un día cayó el gobierno, el otro día mandaron las armas y al otro día ya estaban agradeciendo. La persona de quien está allí la firma desmiente. Y hay pruebas fehacientes de que nuestro gobierno protegió a integrantes de la familia de Evo Morales y a ministros en la propia embajada y hubo una intervención muy fuerte para garantizar que no hubiera víctimas. Entonces todo esto es una de las cosas de un gobierno realmente cada vez más infame, porque yo creo que no encuentro palabras para calificarlo, porque en el medio del enorme desastre económico, sanitario, educativo, institucional que han causado, lo único que saben hacer es esto, buscar a quién echarle la culpa de cosas, tratar de sacar los temas calientes de la agenda y tienen todo decidido, porque ¿no? el problema de la economía es Macri, el problema de la sanidad es la pandemia, la culpa de que no haya vacunas es de Pfizer y todo así. Y la verdad que nos han dado, esa es la consecuencia de que no pueden mostrar un solo logro, no han logrado... han empeorado todo y no han mejorado nada de lo que venían a mejorar. Bien, Ricardo López Murphy, vas a participar de la interna en Juntos por el Cambio, confirmado, ¿correcto? Sí. ¿Qué votante imaginás? ¿Qué piensa ese votante que vos suponés te va a votar a vos? Yo creo que ¿Cómo imaginás la cabeza de ese votante? ¿Qué está pensando? No me digas lo que vos pensás, ahora lo charlamos. ¿Qué imaginás que está pensando ese votante, que te está mirando? Seguramente va a buscar en nosotros una defensa de la República muy fuerte, una actitud, digamos, de mayor confianza en la sociedad civil que la otra parte que competirá con nosotros en términos de una economía más flexible, más abierta, de menos impuestos, y un énfasis muy fuerte de nuestro lado, y creo yo que eso es lo que van a receptar y apoyar, un énfasis muy grande en las reformas estructurales que el país necesita y
y una mayor firmeza en el orden público. Eso es lo que yo creo que va a haber detrás del voto que vamos a tener. Bien, vos hablaste de reformas estructurales. Digamos, Patricia Bullrich siempre hablaba de que tienen 100 días para hacer grandes reformas, etcétera. Sería recuperar. ¿Vos crees que tu lista o tu espacio va a proponer eso con mayor firmeza que el espacio de, por ejemplo, María Eugenia Vidal? Me parece que nosotros nos acabamos de incorporar, somos una fuerza nueva, hemos sido críticos en el pasado. A mí me parece que esa es la expectativa, eso es lo que agranda el frente y lo hace, a mi criterio, más competitivo, que tiene otras expresiones que reflejan demandas que no fueron satisfechas antes y que nosotros, creo, expresamos con mucha claridad. Bien, vos, Fernando, ¿qué pensás cómo pensás que se tomará el electorado esta doble opción, ¿no? Ricardo es una opción, Vidal es otra. Vos estás en la boleta, si yo no me equivoco, de Vidal, claramente. Todavía no tengo una confirmación, pero espero estar. Bien, y circuló incluso que irías en el puesto número 8, ¿eso es verdadero o falso? No se sabe. Eso es una noticia de internet. Yo no tengo ninguna noticia ni de ningún lugar, espero estar. Me parece que represento un sector del electorado, de nuestro electorado, que entiende la oposición de determinada manera y que merece un lugar. Pero bueno, eso después se terminará cojando. Para empezar... Pero ¿cuándo después? ¿No es algo que se está charlando? Sí, es una cosa de estos días, de estas horas. Es una cosa inminente. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Bueno, tienen que cerrar. Nosotros tenemos, está el PRO, está la coalición cívica y está el radicalismo. Cada cual legítimamente tiene sus aspiraciones y hay que tratar de juntar y ordenar un poco eso. Pero déjame decir esto, yo le doy la bienvenida a Ricardo, a quien nos conocemos desde hace tiempo, hemos compartido muchas cosas, y le doy la bienvenida a él y le doy la bienvenida a las figuras nuevas, ¿no? También Martín Tetaz es casi una candidatura, yo no quiero hablar por él, pero me parece que es una candidatura casi confirmada. Me parecen personas de un perfil necesario, novedades importantes en la política. Es cierto que tenemos que ampliar y es cierto también que se necesita un sector más liberal, un sector liberal que defienda a la República, y me parece que está muy bien que formen parte de la interna. O sea, celebro además que estén dentro de Juntos por el Cambio, porque me parece también importante conciliar la diversidad con la unidad, es decir, dar un mensaje fuerte de que Juntos por el Cambio es la alternativa. Esperamos poder frenar el atropello de este gobierno en el Congreso, creo que lo hemos hecho en buena parte. Necesitamos más diputados, necesitamos que nos voten y necesitamos para una alternativa que le dé esperanza a esta sociedad para el 2023. ¿Pablo? A ver, yo como periodista voy a decir dos cosas. Primero, que va a estar Martín Tetaz en la lista y que va a estar Fernando Iglesias en la lista. Después veremos en qué lugar está cada uno, pero ambos van a estar. Ahora, le hago una pregunta a los dos y empiezo por vos. Digo, ¿qué representa que sea Vidal la candidata y no Patricia Bullrich? ¿Cómo es para vos, que sos un crítico duro, que sea Vidal la candidata? Mirá, tenemos que estar todos. Es así. Nosotros nos enfrentamos a una fuerza hegemónica que ha gobernado casi todo el tiempo el país, ¿no? Digamos, los últimos 32 años, pero no hay que equivocarme las cifras. El peronismo ha gobernado 26 años de 32. 2 de la Rúa, 4 de Macri. Y los 6 que no ha gobernado, no ha dejado de gobernar. Ha hecho todo lo posible para armar club del helicóptero, exitoso en el caso de la Rúa, no exitoso en el caso de Macri. Entonces, me parece que ante eso nosotros tenemos una obligación de mantener una unidad y de incluir todas las miradas. Está claro que el país hacia el que queremos ir presenta muy pocas diferencias entre todos los que formamos Juntos por el Cambio. Hay diferentes miradas sobre cómo llegar. Y a mí me parece bien que esté representado un sector como el de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, y creo que también el sector de Patricia Bullrich, que tuvo un gesto de renunciamiento muy importante, porque justamente para evitar una interna o para no hacer una interna aún más, ha decidido bajarse. Bueno, ahora lo que queda es representar a estos todos que tenemos que estar en la lista, y eso es lo que se está haciendo. Y te pregunto lo mismo a él. ¿Qué opina de que sea su rival Vidal y Bullrich? ¿Le favorece o no le favorece? Mira, a mí me parece que qué candidatos eligen los que compiten con nosotros es una cuestión
de esa fracción política no es mía. La cuestión mía es, y la de nosotros, es tener la mayor transparencia, la mayor claridad sobre nuestros conceptos, y creo que la gente sabe que vamos a hacer una actitud de oposición muy firme, muy clara. Nosotros nos sentimos antagónicos al poder que gobierna la República, pero no antagónicos por algún detalle de la política económica o de la política sanitaria. Nos sentimos antagónicos por los valores que ellos tienen, nos sentimos antagónicos por los aliados que ellos tienen. Y lo digo en un día hoy tremendo, como lo que está pasando en Cuba con una represión feroz. Esos son los aliados y lo que ellos admiran. Y para nosotros son la expresión exacta de lo que rechazamos y repudiamos. Como modelo político, hoy Díaz-Canel, el secretario general del Partido Comunista, llamaba a reprimir implacablemente. Frente a eso, nosotros tenemos muy claro que ahí no queremos que la Argentina vaya. Y no queremos porque ese camino es un camino de empobrecimiento, es un camino de frustración, es un camino que no tiene salida, que ha fracasado donde se ha intentado. Nosotros proponemos al país encolumnarse en las propuestas que han sido en el mundo muy exitosas, que están ligadas a la iniciativa privada, a respetar los derechos y la pluralidad de la sociedad, a tener el orden que genera el progreso en una sociedad moderna, y sobre todo es ser como una esponja frente a este aluvión de innovaciones y competitividad que está viviendo la sociedad mundial, entre otras reflejada en la vacuna, y en esa actitud Argentina volver a la senda de crecimiento. Nosotros creemos que no hay nada en el genotipo de Argentina que nos obligue a ir a la pobreza creciente. Y yo tengo mucha esperanza que ese optimismo, esa convicción que tenemos, se la podamos transmitir a la ciudadanía de Buenos Aires, que por el otro lado ha sido la que más ha sufrido en términos económicos la pandemia. La ciudad de Buenos Aires, ustedes saben, es muy rica en actividades. Supongo que también muchísimo. No, pero vamos a una cosa precisa ahí. Es muy rica en actividades culturales, en actividades de esparcimiento, en hoteles, en gastronomía. Es donde ese sector fue terriblemente golpeado por las políticas oficiales, por la pandemia y por las políticas equivocadas del gobierno de cuarentenas eternas. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Lo que hizo fue saquear a la ciudad de Buenos Aires. O sea, a la jurisdicción más castigada por la pandemia y por las políticas sanitarias, no solo no cooperaron con ella, sino que la saquearon. A los porteños nos sacan el 93% de los recursos. Quiero decir esto con mucha claridad. Si nos eligen, van a tener a alguien que va a batallar contra esos saqueos con una rotundidad y una resiedumbre inolvidable. Bien, esa es una frase fuerte. Quiero preguntarle a los dos lo siguiente. Está el qué en la política, o sea, lo que quiere cada espacio, y está el cómo se accede o cómo se persuade o se le dobla el brazo en votos al adversario político para llevar adelante, por ejemplo, reformas estructurales. Vos tenés una experiencia, Ricardo, de paso por tu gestión en el DER, cuando quisiste hacer un recorte en un país que necesitaba ajustarse y duraste, yo voy a ser duro, pues ya lo hemos charlado, 12, 13 días con tu propuesta de shock y no de gradualismo. La realidad ajustó de un modo mucho más drástico de lo que vos habías propuesto, y vos fuiste, digamos, el cartero de una mala noticia que igual estaba en la Argentina. Y por eso fui candidato a presidente después, sí, y casi soy presidente, porque la sociedad reconoció que en esa advertencia y en ese esfuerzo había una salida. Bien, pero espera. Mientras que por el otro lado no había salida. Bien, yo digo, vos hablás de lo genético, de que Argentina no tiene problemas con los genes, pero con algunas ideas, a lo mejor para esto que ustedes quieren, sí. ¿Qué es? ¿Cómo se reforman? ¿Cómo se hacen las reformas estructurales? Del otro lado hay un espacio político que es diverso, pero ahí tiene un núcleo fuerte, que es el kirchnerismo, que no cree ni que haya que hacer una reforma o modificaciones laborales, salvo algunas muy puntuales, y mucho menos de impuestos. Lo hemos transitado en este programa 72.000 veces. No ven que bajar impuestos genere inversión y riqueza.
¿Cómo hacen para hacer esas reformas? Bueno, primero básicamente hay que tener una narrativa, un discurso, una visión cultural de que si no cambiamos, cada vez vamos empobreciéndonos. No es algo teórico. El país se ha ido degradando, se ha ido volviendo más pobre, ha ido perdiendo posiciones en el mundo, ha ido fracasando. Hoy es difícil para mucha gente tener esperanza. Entonces lo que estamos tratando de decirle a la sociedad, y lógicamente hay que convencer una mayoría crítica, que hay otro camino. El camino que han adoptado los que son exitosos en el mundo, que implica los valores de la República, la división de poderes, de que la justicia es independiente de la mayoría. ¿Los gremios aceptarían reformas laborales? A ver, yo digo, la mayor parte de la gente que está en la informalidad, la mayor parte de la gente, nosotros hemos avanzado a una informalidad extraordinaria. Yo creo que la mayor parte de nuestros conciudadanos no está de acuerdo que lo congele un año su cuota de seguros de salud en manos de los sindicatos. Es decir, esta idea de que hay que darle el poder a gente que está ejerciendo el poder sindical de hace 30, 40 años y reiterar ese camino me parece un fracaso. Es verdad, vamos a ir al debate para cambiar la narrativa, vamos a ir a ganar la mente de los argentinos, vamos a plantearle un camino muy diferente que el que hemos seguido. Fernando, ¿es esto? ¿Es cambiar la mente? ¿Es batalla cultural? Creo que es una parte es esa, otra parte es los inconvenientes prácticos. Vos citaste, vamos a un ejemplo claro. Primero, déjame reivindicar, yo creo que nuestro gobierno fue un gobierno muy bueno en casi todos los aspectos, ¿no? Qué sé yo, en energía, en infraestructura, relaciones internacionales, seguridad, lucha contra el narco, y podría seguir un rato largo. Fuimos efectivamente el mejor gobierno en mucho tiempo. Tuvimos un problema en la economía, pero también la macroeconomía la enderezamos. A ver, nosotros recibimos un país devastado, salimos recibimos déficit comercial, dejamos el equilibrio, recibimos déficit fiscal, déficit energético, dejamos equilibrio. Es decir, sufrió el bolsillo. Y en gran parte sufrió porque muchas reformas no se pudieron hacer. Vos pusiste el tema laboral. Acá hay una realidad. El peronismo gobierna, maneja el Senado desde 1983. Tiene siempre mayoría. Y es probable que vuelva a tenerlo en el 2023. Hay que tener una estrategia política para eso, y nosotros hemos hecho un aprendizaje de eso en los sectores en los que nosotros creemos que hay que avanzar y que no se avanzó lo suficiente. El sector social, en la quita de subsidios, la transformación de los subsidios en trabajo, eso es un punto. ¿Ese es un aprendizaje? Eso es un aprendizaje. Otro es el tema, el que plantea Ricardo, el de la batalla cultural. Tenemos que ser más firmes y más fuertes en dar esas discusiones. Pero vamos al punto específico. Nosotros no es que no tuvimos un proyecto de reforma laboral. De hecho, en algunos lugares los aplicamos. Vaca Muerta funcionó. Vaca Muerta funcionó porque se hizo un acuerdo de acá para adelante para poder hacerlo funcionar. Ahora, vos tenés que ir al Senado y tenés que hacer pasar la ley por el Senado. Así como estamos, no pasa ninguna ley, ninguna reforma laboral por el Senado que no apruebe el peronismo. Nosotros teníamos una idea de reforma laboral. Llevamos una un poco más pequeña para que pasara por el Senado. En el Senado nos dijeron, no, es muy grande, más chiquitita. Dijimos, bueno, tratemos de aprobar lo que se pueda. Después vino un señor, Pablo Moyano, que es yo creo que si hay un nombre desprestigiado en el sindicalismo argentino, son los Moyano y especialmente Pablo, y dijo, no, la CGT no puede aprobar esto. Vinieron los senadores peronistas y nos dijeron, no, miren muchachos, si no aprueba la CGT, no está. Y se acabó la reforma laboral. ¿Cómo se enfrenta a eso? Yo creo que se enfrenta. Bueno, yo te estoy diciendo, no es para precarizarse, hay 50% de informalidad, entre 40 y 50%. Pero los que están afuera están caídos. Pero Diego, hay un problema de intereses. Vos le podés convencer a Moyano de que los camioneros argentinos ganan muchísimo más de lo que ganan y que el costo del transporte es enorme en la Argentina y que tenemos que ir a más ferrocarriles y a otras cosas, y Moyano te va a decir, sí, pero yo, viste, no te voy a aflojar un tranco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que tenemos que tener, y en eso estamos trabajando, tenemos que tener un plan de que, no en todo, pero tiene que haber 3 o 4 políticas de shock de entrada que tienen que aprobarse en los primeros 10, 30 días. De entrada, nomás. Primero. ¿Cuáles son? Y un tema, por ejemplo, es la reforma laboral. Y la reforma laboral es otro buen ejemplo de otras cosas que hay que hacer. Yo creo que está bien, ellos son muy fuertes, pero yo recuerdo experiencias de la Argentina. Por ejemplo,
cuando fue el tema del Beagle y del... Plebiscitos. Y yo creo que, ¿qué pasa si nosotros llamamos a un plebiscito sobre la reforma laboral a los argentinos? ¿No? Y el 80, el 70% de los argentinos sale a decir, necesitamos una reforma laboral, necesitamos terminar con el control de los sindicatos sobre las obras sociales, tenemos que ir a un sindicalismo pluralista, democrático, y no a los de la Carta del Laboro de 1950. ¿Qué opinan los argentinos? Yo creo que la absoluta mayoría de los argentinos está de acuerdo en eso. Inclusive muchos peronistas están de acuerdo en eso. Vamos a ver, preguntémoslo a los argentinos, y después vamos a ver cuál es la representación que tienen yo veo que el sectores corporativos, porque el problema de la Argentina son los sectores corporativos de la CGT y también de cierto empresariado que vive a la sombra del Estado. No, bueno, yo creo que el plebiscito es una herramienta de doble filo, porque si el kirchnerismo te plantea plebiscitemos si hay que hacer una reforma de la Constitución o hay que hacer una reforma de la justicia o del Ministerio Público porque está trabado, escuchemos la voz del pueblo, de la sociedad. ¿Sería algo que generaría alarma, sí o no? No hay forma de cambiar. Este país está agotado en los términos en los que está. Cada vez la decadencia es peor. Cada vuelta de tuerca arrancamos de más abajo. Yo estoy de acuerdo con eso. No hay soluciones que no tomen riesgos. No hay soluciones que no tomen riesgos. Y necesitamos ser más decididos. ¿Existen riesgos? Sí, existen riesgos. Yo te dije, el gobierno de De la Rúa se cayó, nosotros no nos caímos. Algo bien debemos haber hecho también para no haber caído. Ahora, no necesitamos repetir una experiencia, sino profundizar una experiencia. Y creo que aprendimos mucho por el paso por el gobierno. Pero cuando vos mencionás una batalla cultural, uno podría suponer que se trata de dos facciones que disputan ideas, a ver qué cultura se impone. Y lo que estás describiendo es a la vez una cultura que está atravesada por presiones, digo, sobre todo en las provincias, que son que se reflejan en el Senado, la cantidad de empleo público y de dependencia lo hemos visto en Formosa. Digo, ¿cómo se rompe eso? Porque ahí un plebiscito puede votar de la misma manera que votan senadores. No, porque eso es un plebiscito, las diversas formas que podemos encontrar de participación, son elementos que justamente abren la polémica y el debate. Y obligan a ver las consecuencias de lo que se hizo hasta ahora y por qué las cosas están mal. Este gobierno ha perdido, creo que 400.000 puestos en el sector privado y ha aumentado 100.000 puestos en el sector público. A nosotros nos decían son lo mismo. No, la verdad, la historia de nuestro gobierno, nosotros bajamos en la administración nacional, que dependía de nosotros, 60.000 puestos. Sin echar gente, a lo largo de 4 años, 60.000 personas menos hubo. Ahora hay 100.000 más, no es lo mismo. Y además, gran parte del empleo público se mantuvo estable porque mientras el gobierno de Cambiemos, en los distritos en los que estaba y en particular a nivel nacional, disminuía el total del personal, las provincias, a manos del peronismo, la aumentaban. Bueno. Entonces no somos lo mismo, pero esa es una batalla que hay que dar para evitar que nos metan en la misma bolsa. Realmente yo acepto que hubo muchos cambios que se pudieron hacer, otros que quedaron a mitad de camino y otros que no se pudieron hacer. De eso hemos sacado una experiencia y queremos volver al gobierno para hacer un cambio profundo. Ricardo, yo no quiero discutir en abstracto qué va a pasar en diciembre del 2023. Yo creo que el esquema como está no aguanta. O sea, yo no sé si ustedes nosotros no tenemos reservas. Estamos en una situación muy crítica. Se ha barrido todo bajo la alfombra para después de las elecciones. Los problemas hay que resolverlo ahora. No es que vamos a esperar al 23. ¿Qué hay abajo de la alfombra? Bueno, acá se ha postergado la mayor parte de los problemas que enfrentamos. Vamos por caso. ¿Qué vamos a hacer con las negociaciones con los organismos multilaterales, el Club de París, con el financiamiento de la Argentina, con la tasa de inflación? Hasta ahora todo se ha congelado, agravando los desequilibrios día a día. El gobierno toma... Mientras ayer festejábamos jubilosamente el triunfo de la selección, salía una medida para darle más opacidad a la realidad económica, digo, al mercado cambiario. Yo creo que estamos hablando como si el país estuviera estable en una circunstancia normal. No es cierto eso. El país está en una crisis muy profunda. Hace muchos años que no se crea empleo privado. El grueso de las empresas está viviendo una crisis muy delicada. Tenemos una
un nivel de fragilidad extraordinario en las familias argentinas. A eso tenemos que ir a resolver, no dentro de 2 años. Ahora lo tenemos que resolver. Perdón, pero yo, a ver, me hicieron una pregunta concreta sobre 2023, había de 2023. Coincido también con esto. Estamos en una situación de emergencia. 2021 es un punto central porque está clara la avanzada de estos tipos. Está claro que vienen por todo, que vienen por la justicia y que si logran, lo dijo bien Negri, estamos a 7 diputados de perder la República, porque si avanzan y logran la mayoría en el Congreso, es decir, sin tener la mayoría en la Cámara de Diputados, nosotros tampoco la tenemos, pero la hemos peleado y muchas iniciativas hemos logrado frenarlas. Ahora, si logran la mayoría, y por supuesto la emergencia es ahora, los 2 años que vienen van a ser años muy complicados y desde luego se necesita una oposición firme en todos estos temas. Creo que de alguna manera, bien o mal, he tratado de encarnar esa idea. ¿Qué oficialismo imaginan que van a enfrentar? Uno hablaba con Andrés Malamud al principio del programa sobre, él planteaba que iba a haber una oferta, digamos, versátil y que si bien uno ve a Cristina y a Máximo, él dice, bueno, los vas a ver en campaña pero en el conurbano. En otros lugares van a mostrar a Massa, en otros lugares van a mostrar a Bernie. Es decir, habrá un frente de todos para cada gusto de helado. ¿Qué imaginan ustedes? ¿Que va hacia un kirchnerismo más duro? ¿Que Alberto va a tener un espacio más? Ahí después puede contar Pablo de León. ¿Cafiero acaso va para lista de diputados si lo corren de la jefatura de gabinete? Esa es una pregunta que también va modificando la identidad del Frente de Todos. ¿Qué pensás? ¿Qué tienen enfrente? Tenemos enfrente una fuerza de características totalitarias, es decir, avanzan todo lo que pueden, si no van más adelante. Entonces me parece que eso... La historia muestra, en general, que todos los populismos, sobre todo los populismos con una característica fuertemente totalitaria, porque uno puede discutir si vamos para Venezuela, si vamos para Cuba, si vamos para Formosa o si vamos para Santa Cruz, pero cualquiera de esos modelos es un modelo de control absoluto de todo por parte del Estado, de represión de las libertades, de violación de los derechos individuales. Lo estamos viviendo, no estamos hablando del futuro, estamos hablando de argentinos varados en el exterior mientras se festejan el obelisco de cualquier manera. Y no digo que habría que reprimir, digo, no podía el presidente dar un mensaje nos ponemos contentos del triunfo, por favor, ojo con la celebración. No podía decir algo, no podía pedirle a Messi que mandara un mensaje desde la cancha, decir, muchachos, celebren desde las casas, estamos en pandemia. Ahora, estos muchachos, bueno, pero vos me hiciste una pregunta concreta. Los populismos en general tienen, cuando pierden la posibilidad, cuando tienen plata para repartir, los años felices de Perón, de Menem o de Kirchner, tienen plata para repartir. Cuando después se quedan sin plata, lo que tienden a cerrarse políticamente y a ofrecer, como no pueden ofrecer recursos, ofrecen discurso, relato, y se ponen cada vez más duros y cada vez más totalitarios. Yo creo que en los próximos 2 años vamos a tener un kirchnerismo reloaded, ¿no? Recargado, cada vez más pesado, sabiendo, Cristina, que son los únicos 2 años que le quedan para garantizarse la impunidad y que la única forma de ellos de garantizarse la impunidad es quedarse en el poder. No les alcanza con modificar las cosas, porque las modificaciones van y vienen y ellos ya lo sufrieron. La única forma que tiene Cristina de garantizarse la impunidad es el poder eterno para ellos. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos 2 años y tenemos que estar muy firmes para evitarlo. Bien, quiero agradecerles a Ricardo López Murphy. Un punto que quiero hacer muy breve. Sí. El gobierno vive una contradicción permanente. Un caso notable es el decreto del Poder Ejecutivo sobre las vacunas. Yo escucho al presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados criticar fuertemente. Cuando va el ministro y el presidente a Europa, las principales críticas no nacen de la oposición, nacen de la propia fuerza oficialista. Así que no hay ninguna novedad, que va a ser una cosa variopinta. Ahora esa cosa variopinta la ha llevado al país a tener una crisis que es 3 veces la crisis internacional. En el mundo la economía cayó 3 veces y acá cayó 3% y acá cayó 10%. Nosotros tenemos más muertos por millón de habitantes, estamos cerca del tope en los muertos por millón de habitantes. Han demostrado una gran incompetencia en materia sanitaria,
en materia económica, en materia de integración social. Y si lo único que le ofrecen al país es vamos a seguir por esta pendiente, la verdad que yo creo que les tendríamos que poder ganar y les tenemos que ganar con un mensaje de gran optimismo. La Argentina tiene un potencial muy grande. Lo que pasa es que haciendo las cosas que hace, no lo puede capitalizar. O sea, si nosotros nos dedicamos con un gobierno quebrado, a estatizar la hidrovía, a estatizar los trenes de carga, a impedir las exportaciones de nuestros mejores productos, en ese camino lo único que queda es empobrecimiento de nuestra sociedad. Ricardo, muchas gracias por venir. Fernando Iglesias, a ambos, gracias. A vos. Pablo de León, Frente de Todos, Cafiero, se corre de la jefatura de gabinete, es solo un rumor venenoso, un dardo que le tiraron. ¿Cómo forma el primer equipo, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires? Bueno, si vas a ver el dardo viene de la propia fuerza, viene de sectores de la cámpora que dicen el nombre tiene que ponerlo el presidente porque tiene que ser un hombre del gobierno que muestre. ¿Y quién mejor que Santiago Cafiero? Ahora, el presidente dice, sí, tiene que ser un hombre o una mujer que represente al gobierno, pero no mi mano derecha. Está claro que siempre, como lo era Marcos Peña de Mauricio Macri, el jefe de gabinete es el último fusible antes del presidente, con lo cual sería un golpe para el presidente claramente perder a su jefe de gabinete. Obviamente hoy en la Casa Rosada te dicen Cafiero va a seguir siendo el jefe de gabinete de Alberto hasta el final. Veremos qué sucede. Por ahora la persona que aparece es Victoria Tolosa Paz como la candidata. Es más, detalle. Tolosa Paz, junto con su marido, el publicista Pepe Albistur, estuvieron mirando el partido de Argentina con Alberto y con Fabiola en Olivos. Así que todo un dato de cómo se está preparando esta cuestión. O si no, será un tapado tipo un intendente. Muy bien, quiero leerles un párrafo y después, como el perro y el dueño, les muestro el dueño. El párrafo dice, es que es fácil tomar decisiones cuando el costo de estar equivocado lo pagan otros. Porque una cosa es tener un plan de acción y otra muy distinta es tener solo políticas de controles y restricciones. Este es el perro, el dueño es Claudio Sucho Vicky. Hola Claudio, ¿cómo estás? Placer de estar acá. Bien, ¿qué quiere decir este párrafo? Creo que el exceso de control o el exceso de regulación a veces termina provocando cosas opuestas a las que querías. Me va a pintar ideológicamente, siempre lo cito, pero Milton Friedman decía que vos una política no la tenés que medir por la intención, sino por los resultados. Todos quizás tenemos muy buenas intenciones para hacer una nota o para lo que fuera, pero después los resultados estarán a la vista. En este caso es, y hago una cronología, ¿no? Vos pusiste una ley de alquileres, regulaste el alquiler. ¿Fue bueno para el que querías proteger? ¿A quién querían proteger? Al inquilino. ¿Le fue bien? Al éxito querían proteger y no, lo corrieron. Después. Pero porque hay menos oferta y es más caro lo que hay. Cuanto más regulás, ahora viene la regulación del dólar o que conocimos el sábado a la noche. Si vos regulás exceso de regulación, también atrasás a la oferta. Porque vos... A ver, muchachos, los invito a una fiesta. No sé si sabían, los invito a una fiesta. Gracias. A la clandestina de Sucho. La clandestina va a estar No, buenísima. somos 10, todavía no llegamos a 10. Va a estar buenísimo, en serio. La van a pasar bárbaro. Lo único es que no se van a poder ir después. ¿Bien? No. Cuarentena. Entonces cuando decís, che, me invitas a un lugar y después no te podés ir, es la famosa definición argentina de standalone, si vos no te podés ir después, y es un problema. Entonces después quisiste regular el trabajo, o doble indemnización, o quisiste regular teletrabajo, produjiste más trabajo por exceso de regulación. Hay una de las palabras, a mí personalmente, que más me gusta, que tiene el abecedario, que se llama libertad. La libertad es linda, sentirse. Cuando vos veías hoy la marcha en Cuba, ¿qué gritaba la gente? Libertad. Cuando vos veías, mirás Sobreviviente del Holocausto, cuando los liberaron, la primera palabra que decían entre todos somos, o sea, después de todo lo que pasó, la palabra libertad, poder ser dueño de tus decisiones, es impagable. No te hablo de las cosas básicas, que vos puedas tener la libertad de elegir y decidir. Cuando vos, y ese era el sentido, cuando vos regulás, que está bien a veces poner límites, yo no digo que no, pero el exceso de regulación termina provocando lo que vos querés hacer porque tenés menos oferta. Regulaste la carne. ¿Tenemos más carne? ¿Bajaron los precios? No. Y así podemos estar media hora de todo lo que regulaste, exceso de regulación, limitaste la oferta. Quisiste controlar y limitaste la oferta.
Y además uno ve que se regula para la excepción y no para la regla. Por ejemplo, las famosas SAS, estas sociedades que podías armar. Digamos, ¿cómo haces que Argentina crezca y genere riqueza? Bueno, supongamos que un camino sea que haya cada vez más empresas que tomen gente, que muevan, digamos, que vayan, que hagan crecer el volumen de negocios. Bueno, esas SAS que tenían ese objetivo fueron anuladas porque decían que podía servir para lavar dinero. Entonces siempre es, si hay algunos que usaron la herramienta para lavar dinero, todo el santos por pecadores, y se elimina la herramienta. Y hay mucha legislación argentina que apunta a la excepción disfuncional, y entonces todos se hace un universal y todos quedan afuera. Es como nivelás para abajo en ese caso. Y después la nota termina, perdón, ya que está autorreferencial, la nota termina diciendo, a ver, si el que me regula es tan bueno, si sabe todo, ¿por qué está en ese lugar eternamente? Si yo, vamos a ver, yo me dedico a la finanza. Claudio, ¿qué tal sos en la finanza? No, buenísimo. ¿Y qué haces acá a esta hora, si sos tan bueno? ¿Y por qué manejás plata de terceros si sos tan bueno? Pero eso es como el del preparador físico excedido de peso. Decís, Lo bueno, tenías que decir, me miraste, ¿por qué te salió ese tema? siempre me pareció el oxímoron. El tipo que te va a entrenar te toca el timbre a la y dice, bueno, dame. Empezá vos. Los consultores económicos Empezá acá vos. tienen buenos autos también. Entonces, Si no, como que me estás contando. Mira, hay una diapositiva, bueno, yo ya lo repetí una vez, que era cómo se hicieron los más ricos del mundo en el mundo. Entonces vos decís, ¿quién es el más rico en Estados Unidos? Los más ricos de Estados Unidos. Y un Bill Gates, era Steve Jobs, era Bill Gates o Steve Jobs o Bezos. Ahí está, no me salía. De Amazon. Che, la verdad que se lo merecen. Vos acá, mira, justo estoy mirando, estás usando Microsoft. Y la verdad que Bill Gates se lo merece, porque vos usás algo que él consume. Entonces agarrás de cada país quiénes son los más ricos. Y vos decís, che, la verdad que yo consumo algo que el tipo inventó. Vos agarrás en Argentina, dame la lista de los más ricos. Entonces vos decís, políticos, sindicalistas, entonces vos agarrás, y aparte se heredan esos puestos. Vos decís, ¿qué mérito hubo? O sea, no hay cosa, a mí me encanta el mérito. Los puestos sindicales se heredan, los puestos políticos se heredan. Entonces, si sos tan bueno y realmente te da para regular todo, ¿por qué vivís ahí toda la vida y nunca tuviste actividad privada y nunca pagaste salario con tu plata? Bueno, lo que acá dicen muchos y finalmente repiten. Pero si el que te regula te da con un ejemplo y te lo explica, pero está prohibido por prohibir, y vos decís, ¿pero por qué? Porque quiero controlar, porque hay dos tipos que están mal y prohibís a todos. Es como no te dejan viajar porque 3 vinieron con Delta, y no te dejan. Sí, ¿no es mejor hacerlas controlar bien las cosas y no que todos paguemos por malo? Bueno, ese era el espíritu. Mañana va a abrir el mercado, es un día laboral. ¿Qué pasa con el dólar, las regulaciones al dólar? Que siempre esta idea del termómetro de nerviosismo, confianza, desconfianza, reflejado en el movimiento del dólar. En principio es para personas jurídicas, las personas físicas van a poder seguir haciendo contado con liquidación, pero las personas jurídicas no van a tener más límites. Quizás de corto plazo no veas un gran cambio, porque esa plata no va a ir al dólar blue. El que trabaja en blanco no va al dólar blue, no es que va a pasar por ahí. Pero lo que sí estoy seguro es que no van a entrar nuevos dólares, porque después no sabés si vienen más restricciones. Si vos tomaste una medida así, de restricción, lo único que me estás diciendo es que está pasando algo peor. O sea, si vos me pones límite, me decís, Claudio, a partir de ahora no puedes usar la palabra, y yo me estás prohibiendo un montón de cosas, digo, bueno, entonces está pasando algo grave que yo no me doy cuenta. Si me tenés que prohibir cosas, es que hay algo que está peor. Entonces, eso va a generar sospechas y en esas sospechas vas a tener restricción de oferta. ¿Qué significa esto? Los dólares son inversiones y esas inversiones es para mantener la infraestructura argentina. Argentina necesita un 25% de inversiones con respecto a su PBI para empezar a crecer. O sea, ¿cuánto sería eso en plata? 30, 40 mil, 50 mil millones de dólares piso, 50 mil millones de dólares solo para mantener lo que ya tenés. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que necesita mantenimiento? A ver, vos construiste un edificio. Vamos, ya que está de moda, perdón el ejemplo de Miami. Si vos no arreglás los ascensores, si vos no le metés plata anualmente en arreglar los ascensores, en arreglar la grifería, en arreglar, ¿cuánto tiempo va a tardar en que el deterioro haga que todos vivamos peor? ¿Qué está deteriorado hoy de la infraestructura argentina? Rutas, puertos. Entonces, para crecer, no para crecer, para mantener, necesito una inversión para mantener, repito, el estado de las cosas para que funcionen. Si no, se te va a cortar la luz. Ahora, entonces vos vas a querer producir más. Vos hablas con mucha gente y decís, che, la verdad que tengo más demanda, hay consumo, estoy vendiendo. ¿Y cómo te está yendo? Y no puedo vender más porque no te dejan importar, no puedo vender más porque se me corta la luz, no puedo vender más porque tengo limitantes de oferta. Si no viene esa inversión, y después la segunda pregunta es, ¿vos vas a invertir en un lugar donde después no te dejan salir o no sabés si te dejan salir?
Entonces, desde ese punto de vista, la medida, más que de corto plazo, lastima mucho el largo plazo. Repito, fíjense por qué nos pusieron país ni siquiera emergente ni fronterizo. El motivo no fue porque el país es malo, bueno, no juzga eso. Juzga la libertad de decisión. Si vos podés, si yo pongo plata de jubilados o pongo plata de alguien que administro plata de terceros, no me dejan invertirla en un lugar que si después necesito la plata porque tengo una contingencia, no me la puedo llevar. Todos los fondos del mundo que están regulando no operan plata de ellos. Un fondo de jubilados de cualquier lugar del mundo, un fondo de retiro, una compañía de seguros, una compañía de medicina prepaga, el negocio de ellos es yo te cobro una cuota y la necesito cuando tengo una contingencia. En el mientras tanto administro este dinero. Tiene un reglamento de gestión. Y ese reglamento de gestión existe libertad cambiaria. Si no, repito, no vas a poder invertir en un lugar donde no puedes hacerlo. Yo quiero apuntar a esto. Hay una construcción en un espacio político en donde se ven antagónicos lo productivo de lo financiero. Lo financiero pareciera, no para todos, pero para una parte, una mala palabra. El dinero financiero, los dólares financieros, Macri le abrió, siempre el reduccionismo, ¿no? Le abrieron la puerta, vinieron y después se fueron. Eso no es producción genuina. Ahí no se construye el país con lo financiero. ¿Qué podés explicar de lo productivo versus lo financiero? Es complementario. A ver, tomar deuda no es ni bueno ni malo, depende para qué tomaste la deuda. Si tomaste la deuda y te afanaste la guita es un problemón. Si la gastaste en fiestas es un problemón. Ahora, si vos tomás la plata y con esa plata creás infraestructura, con esa plata generás mayor desarrollo, estás generando riqueza porque después podés facturar más. Si vos tomás plata para una nueva cámara y esa cámara te va a traer más publicidades, estás generando riqueza. Está muy bien porque apalancás el crecimiento. Si no, solo llega el que tiene mucha guita. ¿Quién pide prestado? El que quiere movilidad social, el tipo que dice... Quiero poner otra línea de producción. Prestar es adelantar consumo. Exceso de ahorro es postergar consumo. Y vos necesitas que la sociedad consuma. El punto no es tomar o no plata o deuda o financiera. Es qué hiciste con esa plata y si malgastaste o no el dinero. El segundo punto en eso es complementario, porque entonces agárrame todos los bancos públicos, Banco Nación, Banco Provincia, Vice, etcétera. ¿Y qué están haciendo con la plata? Compran LELIQ. Entonces vos decís, che, entonces no es que depende quién lo haga. Mirá este dato, en la Argentina sin crédito para familias y empresas, 3 de cada 4 pesos depositados en los bancos se usan para prestarle al Estado a través de la deuda del Tesoro Banco Central. Vieron que siempre decimos, vos querés comprarte un departamento, ¿por qué no hay auto en cuotas como en tantos países? Y yo si tuviera cuotas me puedo comprar un autito, puedo soñar con un departamento. No hay. ¿Qué pensás de esto que postula? Que la plata que hay en los bancos va para prestarle al Estado y no al sector privado. Y de corto plazo. Entonces, vos tenés a alguien que se está llevando todo el dinero de los ahorros y está tomando LELIQ. ¿Qué hace con esa plata? ¿Qué hace el Estado con esa plata? En algún punto distribuye planes o lo que fuera. En otro punto compra dólares, porque es el único que puede comprar dólares, oficiales del campo. Para eso toma plata, el 38 anual es lo que paga una LELIQ. 38 anual. Hay el triple de LELIQ de lo que había en el 2017-2018. El triple. Y pagan 38 anual. Y el dólar oficial se está devaluando a un ritmo del 13 anual. Entonces, sentido común. Tomo plata al 38 para colocarla teóricamente al 13. Suponete que vos querés tomar un crédito hipotecario en este punto. Y decís, bueno, ¿y en qué moneda la tomás? ¿Cómo haces para pagar a 20 años? A ver, Lucía. No, pero también pensando en esto que sostenías de cómo mantener esta infraestructura. Que esa infraestructura muchas veces la tiene que mantener el sector privado también. Cuando hablamos de rutas, cuando hablamos... Bueno, es un sector muy criticado por el propio gobierno, es un sector que siente que siempre se le cambian las reglas del juego, con leyes, con impuestos, con reglamentaciones de la FIP. Entonces es muy difícil también eso, en lo práctico. El sector privado que va a tomar plata, rutas y ponerle eso lo debería ser el Estado, que es el bien común, lo que compartimos entre todos. Pero sí, el sector privado, hasta para dar trabajo, porque finalmente es para aumentar una planta y que con esa planta tome gente. Famoso círculo virtuoso de la obra pública, por Pero ejemplo. insisto, para eso tenés que tener moneda y ese es el grave problema de la Argentina, porque si vos tenés que tomar plata a 20 años, terminás tomando en dólares porque nadie confía en el peso a 20 años. Salvo que le pongas una tasa de interés que ajuste por qué. O sea... No sé, los desafío a cualquiera de ustedes. Pidan un crédito a 20... Un alquiler. ¿Cómo haces para firmar un contrato de alquiler a 3 años en pesos? ¿Qué tasa de ajuste le pones?
No, tenés que buscar una de referencia, pero no sabes si la de referencia es real Hay una o está ley que dibujada regula en- eso. Hay una ley que regula eso hoy. ¿Cuál? Decime qué haces. Dame un crédito a 3 años, 10 años que yo pueda tomar plata en pesos. Bueno, hacelo con crédito UVA. Hacelo con... Te liquida. Y bueno, Crédito UVA hoy te entonces, liquida. no es que te liquida el crédito, te liquida la inflación, que es Claro, por lo que obvio. varía el UVA. Entonces, Claro. vos estás matando la posibilidad de crecer a largo plazo. Y si vos no podés pensar una propiedad a largo plazo, estamos construyendo una sociedad completamente cortoplacista. Estamos comprando colchones a 18 plazos, a 18 cuotas. cuotas. Ese es el estado en el que estamos en este momento. ¿no? Me parece que quiere decir mucho eso, ¿no? Insisto, vos podés generar consumo, pagan 18 cuotas, etcétera, porque crees Digo, que... pero pienso que no hay muchos países en el mundo donde un colchón se compra en 18 cuotas. Pero perdón, yo diría, Y no está hay país, y buenísimo acá que haya pagamos los 18 autos y las casas en efectivo. No Claro, hay ningún eso, país del mundo eso. donde se compren en efectivo autos y casas. Y Eso los- sí te dan crédito. y los colchones tengan 18 cuotas. Pero aparte Pero eso- diga, el problema no es que los colchones tengan, el problema es que todo lo otro no hay y que es para este tipo y hablando de lo que dice Osvaldo, el gobierno quiere incentivar el consumo. De acá a las elecciones va a ajustar la jubilación mínima, les va con un bono, es decir, trata de levantar las paritarias para que haya más dinero. Después cómo lo va a pagar el sector privado no se sabe, pero la idea es llegar con más circulación, más consumo. Perfecto. ¿Qué pensás de eso? Está bien, lo discutimos en el programa anterior, que era, bueno, plata de quién estás distribuyendo. Suponete que distribuís, suponete que ganás las elecciones. Y después, ¿cómo lo mantenés? Es como, te compraste un auto nuevo, bueno, buenísimo. ¿Tenés Después para- vemos, Sucho, la Bueno, frase de siempre. listo, Después pero vemos. así estamos, Primero ¿no? ganá, porque si no ganás, Y así- ahí se acaba el... Pero después es un boomerang, en todos los países del mundo es un boomerang, porque después, comprate un auto, comprate un auto, listo. ¿Y tenés para pagar el seguro? No. ¿Y nafta? No hay. Y hay, pero tenés que cargarle nafta al auto y tenés que mantenerlo el auto. Entonces después vos me decís, está bien, consumí, pero después no tengo, que pinché un neumático, no hay para cambiarlo. Después todo eso también te va a jugar en contra. O sea, está bien, ganaste, perfecto. ¿Y después qué haces con eso si es artificial? Las cosas sirven cuando son genuinas. Pero vos Cuando creés es- que hay alguien que tenga que enunciar que acá va a haber que ajustarse, porque nadie quiere, yo recuerdo, no sé, desde la salida del 1 a 1 de la convertibilidad, es un tabú decir vamos al ajuste, porque nadie quiere, el ajuste no es la patria, es el otro, o el ajuste es el otro, que ajusten al otro. Yo estoy bien y miren mis números, no, mejor no te los muestro. Insisto, ¿vos crees que los jubilados no los ajustaron ahora? Sí, claro que sí. ¿Vos te crees que en un empleo público no lo ajustaron? Mirá lo que ganan en términos, no te digo de dólares, mirá lo que ganan en términos de kilo de carne, lo que ganan en términos del valor de un litro Pero de no leche. hay mesa del hambre. ¿Por qué ahora no hay mesa del hambre? Por una cuestión política, cultural, etcétera. No te instalan una mesa del hambre. Pero, insisto, voy a lo mismo. Vos podés engañar dos, pero después la realidad es incontrastable. O sea, No, ahí te voy a estuvo un ministro hace unas semanas y tenía una realidad. Te digo, yo me quería ir a vivir al país del ministro, porque todo estaba bárbaro, crecían las pymes, crecían... Digo, esto es falta de diagnóstico, es negación, es cinismo. sabés la admiración, pero te puedo criticar, Adriana. A ver, por favor. Si vos tenés un oficialista acá, todo lo que te va a decir es que está todo bien. Y si después sentás a alguien de la oposición, te va a decir que está todo mal. Es el rol que juegan porque están compitiendo. Entonces, ustedes a veces hacen de sentar acá a un tipo que produce en serio. Entonces, que te diga, che, ¿cuál es el verdadero que está pasando? No sé, siempre admiro al Hacha o lo que fuera. Bueno, pero ¿qué problemas tenés? O qué está... Hablemos con la gente que se juega la piel en serio. El político hace su juego. El oficialista siempre te va a decir que está todo bien y el opositor... Entonces, la crítica o lo No, que hago es... está bien, pero- También es... bueno, Pero la pregunta es, vos haces un diagnóstico muy certero. El oficialista, más allá de que venga y cuente loas de lo que hace, digo, ¿tienen ese diagnóstico? ¿Por qué esa insistencia en el error cuando ¿Saben o no vos saben planteás... lo que está pasando? sí, yo creo que sí. O sea, caminan la... Si no, no pondrían tantas trabas. Si estaría tan bien, tienen que controlar el dólar. Si la cosa está tan bien, tienen que poner doble indemnización. Si la cosa está tan bien, tenés que obligar a... A ver, si hay un auto y vos ves 4 monos empujándolo de atrás, pues si, che, ¿anda el auto? No, necesitas 4 Pero tipos que creen lo que no asistan. anda por la pandemia. Este es el matiz. la pandemia. No creen que el auto te vino mal porque lo usó Macri antes y además por la pandemia. Pero apenas la pandemia con la vacunación baje y el verano y baje los contagios, se va a reactivar con las herramientas de siempre propuestas por el kirchnerismo. ¿Puede reactivar? Porque es cierto que hay algunos rubros que reactivaron. El tema es hasta dónde alcanza ese rebote.
repito, si tenés restricción de oferta, es muy difícil sin infraestructura. Yo puedo crecer, fabrico 400 pulóveres, me demandan 500. Yo tengo dos decisiones ahí. Che, bueno, voy a producir 500 porque me los fabrican, porque me los compran, o muchachos, tengo 400, arreglamos vía precio. ¿Qué está pasando en Argentina? Bien, lo último que ¿No están arreglando vía precio? Bien, te pregunto lo último, parece lejano, pero es próximo, que es el FMI. El otro día, Máximo Kirchner dijo algo muy fuerte, dijo, si los laboratorios nos obligan a sacar un DNU, no me quiero imaginar lo que va a ser negociar con el Fondo Monetario. Fue un palazo fuerte para Alberto Fernández. Vamos, ¿puede el fondo aceptar 20 años de plazo como está pidiendo el kirchnerismo? ¿Existe eso? ¿Pueden querer negociar de buena fe, pero se puede pedirle bajame la tasa y alargame a 20 años? Técnicamente el Fondo Monetario tiene prestados hoy datos puros, no estoy opinando, datos puros, 120.000 millones de dólares, de los cuales 45.000 tiene la Argentina. El segundo en el ranking de plata prestada es Ucrania con 17.000 palos, después viene Egipto con 11.000 palos, después viene Ecuador con 6.000 palos, después viene Pakistán también con 6.000 palos, después viene Líbano, Nigeria. Entonces vos decís, che, me tenés que dar 20 años. ¿Por qué? Porque soy pobre. Para mirar la lista. El Fondo Monetario es el prestamista de última instancia, así se llama. Es un organismo político que es el prestamista de última instancia. ¿Qué significa que es el prestamista de última instancia? Que van los países que están en la última instancia. ¿Qué le dicen al mercado? Cuando fuiste al fondo, che, entonces estás en la última instancia, si acudiste a esto. Entonces, el fondo es un organismo político. ¿Qué te va a decir? Bueno, hablamos más adelante. Argentina no le pagó en el 2002. Y terminó pagando contado en el 2007. En el medio no es que va a venir con marines, te va a invadir, van a ganar tiempo, que Argentina devuelva es muy importante para el fondo, porque es un porcentaje muy importante de lo que tiene, y después es hablar. Lo que hizo el fondo fue, miren, por favor, les pido, Ministerio de Economía, ahí está la deuda argentina de toda la vida. Lo único que hizo Argentina en los últimos años es cambiar de acreedor, ni endeudarse más, es cambiar de acreedor. Los bonistas dejaron de prestar y vino el fondo y prestó. Y el fondo no lo vas a comprar con... No, tenemos problemas políticos. Mira, vos te crees que tenés menos problemas políticos que el Líbano, que Nigeria, que... Van a derrelar, van a tirar para adelante. Los dos van a tirar para adelante. Sucho, gracias como siempre. Siempre tan interesante charlar con vos y recomendamos la columna de Sucho ahí. Así que gracias. Cuba, Caro Amoroso va a charlar un ratito con nosotros. Hoy fue inédito lo que ocurrió, una marcha en tantas ciudades. Osvaldo, ¿qué pasó en Cuba? Sí, en más de 14 ciudades se está viendo desde esta mañana manifestaciones de gente que pide por libertad. Hubo tanto en La Habana como en otras ciudades del interior de Cuba en un movimiento que fue en principio transmitido por los Facebook de los distintos participantes, que esto hizo que en algunas ciudades de Cuba se cortase internet. Y lo que ha pasado es que se han registrado actos de violencia policial muy dura y de represión, según se puede ver en imágenes que, bueno, esto que decimos siempre, ¿no? A través de las redes sociales. Hoy vemos cosas que en otro momento no hubiéramos podido ver. Bueno, justamente la tensión surge porque en los últimos días hubo un seguimiento muy estricto de cualquier manifestación que circulara a través de redes sociales. Entonces muchos de los artistas, esto viene desde 2018, movimiento de artistas comprometidos en contra de la injerencia del Estado en la actividad artística, empieza a despertar estas protestas. Y justamente, ¿sabés lo que hacían? Tenían que grabar las situaciones y después transmitirlas, porque si las transmitían en directo les llegaba un móvil policial para interferirlas. Caro Amoroso nos está escuchando. Caro. Hola, ¿cómo están? Bueno, y siguiendo muy de cerca esto que pasa en Cuba, y estaba muy bien la introducción que hacían tanto Adriana como Osvaldo, vale aclarar que lo que conocemos sobre lo que pasa en Cuba tiene que ver con los registros caseros de los teléfonos celulares. A esta hora se informan cortes en el servicio de Internet en varios lugares de la isla. ¿Y por qué reforzamos el rol de las redes sociales? Bueno, básicamente porque Cuba vive desde hace muchísimo tiempo en un blindaje informativo absoluto. De hecho, parte de los reclamos hoy en las calles tienen que ver con la situación sanitaria y con las dudas que despierta en buena parte de la población las cifras oficiales, no las cifras del régimen, por supuesto, liderado por Miguel Díaz-Canel, ¿no? Miguel Díaz-Canel llamó ante lo que es claramente una serie de manifestaciones que empezaron a brotar en distintos lugares del país y que ahora se han extendido en varios puntos
Miguel Díaz-Canel llamó a la militancia comunista a ir a la calle a defender la revolución con firmeza en la calle, con lo que esto implica, ¿no? Y con el mensaje que implica también para los manifestantes que se han movilizado. Es muy importante también decir que esto se inscribe, nosotros hablamos por supuesto de una ola de protestas inéditas, pero ha habido manifestaciones muy interesantes, muy intensas en Cuba en los últimos años y que tienen una raíz en un movimiento de intelectuales y artistas. Hay un movimiento muy icónico conocido como el Movimiento San Isidro, y que ha dado expresiones que dieron que hablar en el mundo. Una de ellas es una canción que hoy se convierte en el lema de estas protestas, que es Patria y Vida, en contraposición con el lema del régimen cubano, recordás vos, y de la Revolución Cubana. Patria o muerte, en vez de patria o muerte, patria o vida. Patria y vida, patria y vida. Y bueno, fíjate que hasta el régimen, esta pasó a ser como una suerte de canción prohibida. Por supuesto, bastó que el régimen la señalara casi como tal para que la canción explotara en millones y millones de visualizaciones y viralizaciones. A nosotros nos tocó hablar y la verdad es que tuvimos el gusto de hablar con Yotuel Romero, que es uno de los creadores de esta canción, y Yotuel, un poco lo que decía, porque surgió una contracanción creada por el régimen, es que la canción, bueno, terminó siendo algo mucho más grande, casi un movimiento en sí mismo, ¿no? Pero claro, ¿qué está pasando? Vos hablabas de, digamos, de sofocar esta revolución a la revolución. ¿Por qué está perdiéndole el miedo la gente en Cuba al aparato de observación, de vigilancia y de represión que genera la revolución o que generó la revolución cubana y que encarna el gobierno? ¿Qué está pasando que se pierde el miedo? Bueno, para empezar, condiciones de vida muy, muy difíciles, condiciones socioeconómicas muy difíciles, una situación sanitaria difícil, también se está registrando eso. De hecho, bajo el hashtag SOS Cuba se ven muchísimas denuncias de que la situación sanitaria es mucho más apremiante de lo que está informando el régimen cubano. Y también me parece que se produce este efecto de acumulación de años y años, también de invisibilización del fenómeno Cuba, porque hubo una gran romantización de la revolución. Y me parece que lo que vinieron a hacer las redes sociales es desandar ese discurso con algo tan simple como el registro de cómo es la vida cotidiana de muchísima gente en Cuba, ¿no? En este momento, Caro, me parece importantísimo esta frase de López Canedo que dice: habrá una respuesta revolucionaria, por eso convocamos a todos los revolucionarios comunistas a que salgan a la calle donde se vayan a producir estas provocaciones y enfrentarlas con decisión. O sea, la orden de combate está dada a la calle de los revolucionarios. Es un pedido de guerra civil prácticamente en las calles de Cuba. Bueno, fíjate que se parecen mucho a esas exhortaciones de los regímenes de Nicolás Maduro o de Daniel Ortega a su militancia más activa, ¿no? Una militancia, recuerdo yo, la frase icónica de los colectivos venezolanos que están defendiendo al régimen rodilla en tierra, que básicamente quiere decir a cualquier costo, ¿no? Claro. Y este tipo de exhortaciones son claramente no solo un mensaje a la militancia, sino esencialmente una amenaza a quienes se están manifestando hoy en las calles de Cuba, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo que la gente está diciendo y expresando es: no tenemos miedo, como la sensación de ya no hay nada más para perder. Claro. Y también lo que ha pasado... El miedo es a seguir así. Ahora el miedo es a que siga el gobierno y a seguir así. Cambió la ecuación, cambió la prioridad del miedo. Caro, tengo que hacer una tanda. Quiero agradecerte especialmente por conversar un rato con nosotros hoy domingo. A ustedes. Bien, hacemos efectivamente una tanda, dale. Bueno, muy bien. Carolina Moroso hablaba de esta canción y de lo que está produciendo en Cuba. A ver, casi un himno a la resistencia. Escuchemos. Los artistas, justamente porque esas son la síntesis de la represión que está viviendo Cuba. El movimiento de San Isidro. Bien, vamos a hacer la última tanda, dale.